razón. Esperen, no escucho a alguien. No está Shirley. No. No, de los hombres. Alguien de nosotros no ha hablado. No ha dicho una sola palabra. Ni pío, ni pío. Qué raro, qué raro. Entre las patas. Donday está callado. ¿Dónde Está callado, ¿dónde está callado? Y así se ve bonito. Pero cállate, pero Va bien, cállate. va bien. Pero cállate. Hay ocho. Oye, no, pero amor, ¿por qué amor? Pero ¿Por qué amor. amor? Ah, ¿usted por qué se cuentan las cosas? Amor. Porque somos mujeres. Amor, no puedes juzgarme así, Amor, no amor. puedes hacerme eso. Pero Palpi, dile algo. No lo cojan. Perú. No. Es que lo gracioso, en vez de decirle amor, le dice, pero mi amor. Sí, Entonces no lo se sabe sé, si le está diciendo mi amor o amor. Mire. Qué corazón. Ay, no, que hable. Y ella, no, es que yo, ¿me permites hablar? ¿Te callas y me dejas hablar? Y nunca me dejó hablar, güey. Acá en esta casa nos llevamos bien, pero yo estoy consciente que no puedo confiar en nadie. Andreina se quería hacer la víctima y está haciendo quedar a Amor como la mala. Eso no es correcto. De hecho, eso hizo. Por el momento, lo que van a tener es un llamado de atención, pero ya para la próxima habrá consecuencias. ¿Por qué me vienes a reclamar cuando realmente no fue de que tú eres y tú? El problema lo tengo que resolver con ella. Esto es el premio del día de hoy. Las chicas van a dar su votación y el que tenga la votación más alta gana las flores para dársela a la chica de su elección. Hoy voy a decirlo por si acaso no lo sabe, pero para mí te ves perfecta, hasta sin maquillaje. Abriéndote mi corazón, solo acéptame. Andrea. Dímelo, Andrea, qué bonita es. Todas las chicas la envidian un poco. No me diga algo, no me como el moco. Vamos a improvisar, mami, que lo toco. Vamos, otra palabra por ahí. Tú sabes la que hay. Te saluda Donday. Pero amor, ¿cómo? Amor, tú no me entiendes. Tú me entiendes, amor, porque yo estaba el otro día en la piscina y yo le hice así por una broma, amor. Ahora está en sus manos votar porque solamente uno podrá ganar el ramo. Pues el ganador absoluto es... No encontraremos. Te ves como una secretaria sexy porno. Sí, nos queremos divertir. Queremos divertir. ¿Cuál será la dinámica? Ay, pero yo con estos zapatos. Búsqueme tenis. Encontraremos un... Yo me los cambio a los tenis rápido. Quiero contarles que ayer casi meto la pata, porque en el sentido de que me da el anillo y yo le voy a dar mi anillo, pues tengo una serpientita chiquita, que me gustan las serpientes. Entonces ese se estira, porque obviamente en sus dedos eso le entraba hasta media uña. Y lo estiro grande y sin darme cuenta se lo estaba metiendo en el dedo del compromiso, pues. Y yo, ay, no, marica, ese dedo no. Y lo pasé por otro dedo. Y yo así, oye, sí que yo soy pésima en esas cositas en las manos. No, pero de una sola vez, amárrelo. Oye, ¿tú qué? Le escupo como los pastelitos. O voy a pegar los ositos, como ayer, amor, con saliva y los voy a ir a dejar en la casa de ella para que se los coma. Eso estuvo increíble, la neta. Sí, estuvo buena. Muy buena. Era imposible no darse cuenta que estaban todos babeados. ¿Era? Sí. Pues que aparte te digo, güey, o sea, una cabeza estaba así y el cuerpo estaba así. Es que solo estaban y eran de paraditos, diferentes solo colores. estaban paraditos. Yo los dejé paraditos. Yo dije, qué bonito. Aparte, era obvio que alguien los había puesto parados ahí. Sí, o pues sea. estaban paraditos, sí. Pero yo no vi que estaban como
de nalga a nalga, o sea, estaban... Es que hice diferentes, soy arte Pues abstracto, alguien hermana. más pasó. Estaban luego nalga a nalga y aparte los había mordido como de la mitad del cuerpo para juntarlos así los dos. Y luego uno tenía la cabeza roja y todo el cuerpo amarillo y luego todo el cuerpo amarillo, y digo, toda la cabeza amarilla y el cuerpo rojo. Y luego hice como un Transformers de que con 2 cabezas. Pues alguien más se los comió y no ha dicho, porque cuando yo me senté estaban solo como nalga, espalda, espalda y paraditos todos, pero parecía que estaban completos. Nada ¿sí? más había uno nalga a nalga y todos los demás pues dice Andreina que se los comió ella. Había hecho como 6, 5. En la amarre le hiciste. Pero es que aparte estaba yo súper entretenida ya, güey, y obviamente me los iba a comer, no es como que iba a gastar pues eso, ¿no? Yo voy a tomar una actitud. Pero lindo de tu gesto que pues, me digas para hablar, porque sí sentí que también estabas como muy frustrada y dijiste lo que se te vino a la mente. Sí, a mí realmente pues lo que pues como que me incomodó un poco fue que pues justo yo había hablado contigo antes y yo no sé si te llegué a comentar que me parece que sí, que me gustaría que saliera, ¿verdad?, en las cámaras, que las nenas me escogieron al chico que yo iba a elegir para el cuarto rojo. Pregúntale a Jorge, apenas abrimos la puerta y todas estaban como que... peleando, estaban discutiendo. Prácticamente tuvimos que decirle, chicas, o sea, claro, estamos acá, ¿sabes? Estamos acá, Aprovechen el compartamos tiempo. este momento y después sigan discutiendo cuando nos vayamos. Pero tú dices que es por los chicos o por temas de ella. Es que el tema, mira, lo que pasó con Don Dai, cosas que han pasado acá entre nosotros y todas están como que es diferente. Ellas se cuentan todas las cosas. Nosotros somos como que más reservados, nos quedamos callados. Pero nosotros yo pienso que nosotros nos llevamos mucho mejor que ellas, porque en ella corre mucho el chisme. Y no es palabra mía, es palabra de ellas mismas. Ella misma lo dice y nosotras somos bien chismosas. No sé si es en el chisme, pero yo pienso que entre ellas hay más tensión ahí. Sí, porque ellas se cuentan todo, nosotros estamos como que ellas más están reservados. igual que nosotros. O sea, al pero igual que nosotros estamos queriendo ver nuestra cita, ellas también están así, queriendo conocer punto de vista también. mejor que pasó lo que pasó ayer. Cuando nosotros bajamos, le dijimos, hola chicas, y ellas como que hola, y siguieron discutiendo. No, es lo que te digo, tuve que decirle, cambien el... Entonces como que después, mira, si quieren que nos vayamos, qué sé yo, porque el ambiente de tensión era tanto que yo le dije, mira, yo no me quiero sentar aquí porque mira toda la tensión que hay. Yo me senté aparte, yo cogí una silla aparte y me senté y si me atrás. hacían eso, agarraba la almohadita en el sillón y se ponía a mirarla ahí. No, y me ponía a dormir. Duro, bro. Oye, no, pero ¿sabes? Cuando planteamos que mira, que dejaran eso para otro momento, nos atendieron bien, todas se sentaron con nosotros y nos atendieron bien. No, claro, nadie está diciendo eso, solamente que estaban discutiendo Mal que lo compare, pero todos aquí nos hemos ido de golpe con alguien. Sí. O sea, en la vida. Te pasa de que, por ejemplo, tú te vas de golpe con un hombre, lo vuelves a ver y es como, hasta amigos se hace. Es como que esperas sacarte la madre y se acabó. Las mujeres cada vez que se ven se vuelven a sacar la madre, se vuelven a sacar amistad. No, las mujeres no se... Ya, una vez que claro pelean, sí. ya... Se amistan, cada se vez vuelven que- a pelear, se amistan, se vuelven Las mujeres son diferentes. Las mujeres son un misterio que ni ellas mismas pueden comprender. Wow. Pero mira, por lo menos ayer cuando Me encantó ayer yo ese entiendo- El eco, güey. Ayer fue un momento de tensión porque cuando pasó lo de Don Dai, nosotros llegamos a esa casa y lo que había era un revolú. Entonces, para el colmo, la percepción que tenían sobre nosotros dos, específicamente nosotros y también incluyéndote a ti, nos tenían como de picaflor. ¿A quién? pero ¿A los yo dos? no- Sí. yo no me- No, escúchame, no. ¿También es a que Cuba? Escúchate esto, está bien, no importa, pero la percepción que yo entiendo que las nenas tenían sobre nosotros era esa. Y pues nosotros fuimos a aclarar esa. Yo por lo menos yo siento que yo aclaré eso. Porque yo no... Yo dejé los puntos claros, nos sentamos y hablamos con todas ahí, de verdad la pasamos súper bien, conocimos la casa de ella, está bien bonita la casa. Tiene varias cositas que Sí, escribimos ahí. se ve. Con que tenga Bueno, publicidad. y ustedes que no tuvieron cita, ayer que fueron a la casa, ¿sintieron algún tipo de conexión con alguna chica? No tuvimos citas, pero ese momento fue como haber tenido una cita con todas. Exacto, Sí, pero en ese momento tenerlas a todas, sabemos que aquí ya hay intereses. Ya están empezando a haber intereses y yo aproveché la oportunidad. Yo creo que, al menos ahora mismo, sabemos quién está con Miguel, quién está con Austin, quién va por Sebas o Sebas por quién va. No, nosotros no sabemos quién está Ella con ya va Austin, por la mí verdad. también. Ah, bueno, él es como duda, No sabemos quién yo está la tengo con como Austin que Andreina y Shirley, por ahí. ¿Saben qué es lo que Yo yo no pienso? sé, güey. ¿Cómo así que decirle? Que tú no sabes. ¿Tú no estás ¿Te enterado? cuento o
Aquí se hay lo un... dices en la o cara? secreto. Dile tú. Mira, había un triángulo. ¿Tú no sabes? Yo digo que se formó un nuevo triángulo. No, eso no es un triángulo, eso es un rectángulo. Un pentágono. ¿Te incluye? Un ¿Cómo así? rectángulo. ¿No sabes en serio? Pero dilo. No, que te lo digas tú. Yo no tengo que meterme ahí. Dime, hermano, ¿qué pasa? Mira, yo pienso que las chicas... No, yo no soy quien como para decir. La voz Ey, del mira, drama, la voz del yo drama. pienso, Sebas, yo pienso que las chicas han sido bien sinceras entre ellas, se han contado todo. Acá entre nosotros siento que ya tenemos buena vibra. El que quiera ser sincero y decir las cosas de frente que las diga, el que se quiera guardar las cosas que se las guarde. Cuando platicamos con Vanessa y los niños medio se enteraron, eso me hizo quedar, güey, a mí como la mala. Por eso los niños estaban del lado de Donday, de que, porque ay, ellos- no, que hablen, bueno. que hable. Y ella, no, es que yo, ¿me permites hablar? Te callas y Nunca me te dejas dejó hablar. hablar. Y nunca me dejó hablar, güey. Y contó las cosas al revés. O sea, contó todo como a su conveniencia. O sea, ¿por qué no dice, es que yo me metí en una conversación Y que no me ayer invitaron, Shirley- es que tú me dijiste que no me metiera en tus temas y yo, huevo, que quiero El meter en problema tus es que temas? la bomba O va a sea, reventar. La bomba va a reventar porque ayer Shirley quería hablar también, quería decir algo, pero Vanessa habló y ustedes saben que a Vanessa no la podemos interrumpir. Y Shirley estaba brava también porque ella fue la que le dijo a Shirley lo de, es que a él le gustan tres, él me lo dijo. Y él no le dijo cuando eso. me dio un beso aquí. Entonces, y me dio un beso aquí. Y cuando me metió a mí en la colada, es que también le gusta a Mara. Y yo, a mí no me metas en esa colada. O sea, o sea, es como, yo entiendo que estamos aquí para conocernos todos, pero creo que el paso que estamos tomando algunas es el correcto, como conocer a una persona bastante bien y después si ya sientes que no va contigo, pues conoces a otra. Pero como que uno, tal vez incluso, no sé, tal vez es porque a mí me diría que como que esa persona realmente no está buscando nada serio ni estable, porque en tan poquito tiempo que tenemos para conocernos, no alcanzas a conocer a ninguna bien. Total. Entonces, es como, dale chance, o sea, recién estamos comenzando esto, está recién comenzando. Entonces, sí creo que meterme a mí a la colada, incluso yo dije, espérate, pero no, igual, como que todavía siento que yo ya le he dicho lo que le he tenido que decir fuera de la casa y ya, si ella no, pues, y ya cuando pase algo, pues se lo tendré que decir. Pero yo me estaba aguantando porque lo que sí sé es que ella siempre hacía eso cuando estaba en Ecuador. Me sorprendió que Andrea me escogiera, loco. Cuando yo la vi, yo dije, wow, ¿qué? ¿Por qué? Y me gustó cuando ella me dijo, en la cita me dijo, yo no voy a creer lo que dicen de ti allá. Yo quiero observarlo. Tiene una opinión diferente sobre ti. O Sí, sea, yo tiene me una dejo mentalidad, mucho. mira, y ella es la más pequeña de allí. Ajá, yo le pregunté Y eso tiene allá una porque mentalidad bien me diferente. sorprendió. Yo le Como dije tú. gracias. Sí, yo soy le el más dije chamaquito del gracias. grupo. De ¿Y qué hecho, pasó? ella dijo, güey, que quiere conocer a un tipo divertido. ¿Qué vas a hacer? Es que yo lo ¿Qué van a soy. hacer ustedes? Yo lo ¿Qué van a soy. hacer? No, pero tampoco puedo venir y abusar de la poca confianza que ella me está dando. Pero a lo mejor si tú le demuestras que ella es como que ella siente que tú eres diferente, a lo mejor puede haber algo entre ustedes, no sé si... Con hechos Es que reales, güey, no mira, palabrería. Escúchame, Que no se te mira, olvide que te voy tú a puedes- decir algo, te voy a dar un consejo, Donday. Yo conozco a las puertorriqueñas, ¿verdad? Las mujeres Yo también boricuas. pensé lo mismo. Y yo te voy a decir algo. Si tú verdaderamente quieres sacarle provecho a eso, quizás es una amistad y todo súper cool lo puedes llevar así, pero si verdaderamente tú quisieras llegar a intentar algo más, tienes que cambiar la mentalidad y tienes que dejar de ser eso que tú estabas haciendo con Mare. Esa porquería. No hay break. Si tú haces, mira, escúchame, si tú haces eso, tú no tienes break ni con ella ni con ninguna, porque tú tienes que dejar eso atrás para tú poder, mira, tienes que pasar página. Pero repito, nosotros no somos un juguete de pilas. No, escúchame, que solo nadie te cambia está pilas. diciendo eso, Yo escucha. sigo, simplemente, ayer tuve una lección. Claro, ya, no, voy súper a aprender cool, de Pero eso. Súper lo que cool. él está diciendo tiene sentido porque es como pasó ayer. A mí me citó Jessica. Ay, Y ¿qué pasó? Eso quería preguntar. Jessica me parece una chica muy buena, me parece buena persona. Ella estaba teniendo una complicación que es que quería irse del programa en realidad porque no sentía que estaba conectando con nadie. Ella me dijo, te llamé a ti porque me parece un pelado muy humilde, me parece que la energía que me transmites me da confianza y es a lo que voy. Yo no, tal vez, no estoy pensando en una relación con ella, pero me parece una chica que me gustó conocerla y me parece que tiene muchas oportunidades aquí con varios de ustedes y los invito a que la inviten a salir porque vale la pena, me explico. Entonces, Qué quizás lindo, Andrea, güey, qué lindo. quizás Andrea te está invitando, o sea, te invitó a Te ti a está la dando el cita break. y te quiere conocer porque no porque busca un amor en ti, sino porque le llama Ella la me lo atención tu dijo. personalidad. Ella me lo dijo. Y si te está Por tratando eso, de mira, conocer, ella está dando si el te está voto. tratando de conocer, dale la oportunidad que te conozca, o sea, que Conociendo, conozca el verdadero mira, Donday, el Y verdadero sobre Diego. todo, date la oportunidad. Date la oportunidad Ya tú también de habló bien de conocerla. Pero, ella, a ver, habló yo bien les voy a de ti. pedir algo. A ver, al darte la oportunidad, mal que lo diga, pero ahora mismo no puedo.
Igual porque necesito mi relax, mi momento de... Oye, escúchame, nadie te está diciendo que no. Nadie te está diciendo, ok, sana, escucha, sana lo que tienes que sanar. Eso nadie te lo quita porque, hello, pero estamos en el programa y tienes que aprovechar la puedes conocer como las amiga, oportunidades puede que ser tú pana. tengas. Puedes empezar como amiga con ella y no sabes lo que vaya a ¿Sabes? pasar. Quizás, imagínate que tú conectes. Bro, y si no es el amor, ¿quién quita y se hace tu amiga y en un futuro lo que intentaste hacer con amor, de que te ayudara y te hiciera la segunda con Mare, cuidado y Andrea, después te suelta un secretito a alguien que sí te puede interesar un poquito más y te ayuda. O quizás terminen como en las telenovelas. Empieza el desamor y a lo mejor Donday termina con el amor. Claro, no va a ser una decisión, va a ser involuntario. Yo voto porque ponga a Renier de host de ahora en adelante. Así, espérenlos así. No sé cómo. Aplaudiendo y silbando. Pregunta, ¿a usted no le salió lo de...? Puertas abiertas, sí. Yo pensé que habían dejado la puerta abierta. Tenía pero- miedo. ¿Qué pensaron con puertas Que abiertas? habían dejado la puerta A abierta. correr iban, pero no dejó hacer ¿Qué la chicas? abuela. ¿Qué hacen aquí? Hola. Saludar. Hola, ¿cómo vas de nuevo? ¿Quieren tereré? ¿Qué andamos? Tú eres súper blanquito. La otra vez te pusiste una camiseta de colores. Te quedó bonito. Divino, o sea, neta colores. te vimos así de la nada y todo. ¿Qué está pasando? O sea, El blanco te apaga porque tienes ojitos celestes, la camisa, la piel muy blanca. Entonces, ¿Y ahora cómo? Bien, súper. A ver, espérate. Enséñame. Súper. ¿Y qué tal con Shirley? Eh, ¿Va a luchar por ella? no creo. ¿Por qué no? No, porque, no sé, ella es mayor, mucho, como que 10 años mayor que yo y ya tiene hijos y ya tiene otras cosas en mente y pues, o sea, no es que me moleste ni nada, pero estoy para conocer otras personas y busco otras cosas. ¿Cómo qué? Estabilidad, cercanía, claro, me puedo mudar a cualquier otro país, no tengo problema con eso, pero pues eso más o menos. ¿Y tú? O sea, que si la persona está cerca, mejor para ti. Mucho mejor. Se llama tereré, es como que un mate, pero frío, lo toman los paraguayos. Y bueno, Alejandro siempre para de arriba abajo con eso. De verdad, qué Sí. lindo. Se Es que llama él está tan perfecto con ella. ¿Verdad? Se ve bien bonito. Sí, pero es bien tímido, mira. Y ella, o sea... Ella sé también, cómo- ¿no? No. ¿No? No sé cómo llegó ella a su casa, Ya. pero ella es como una niña de 10 años. Salta, corre y se mueve y baila y uno, ya, relájate. Ok. Para mí, o sea, para mí, literal, No parece. yo no puedo estar con ella ni más de 5 minutos porque, Tiene mucha energía. no, sí, no. No. O sea, creo que ella es tímida porque él es tímido, pero en realidad no es Pero nada está tímido. bueno, o sea, Sí, me encanta, ¿no te imaginas? Ya la vamos a ver, ¿ves? En su hábitat natural, ya la va a ver. sí. Escúchame, ¿qué tal ayer? Desde, o sea, la casa de los hombres se vivía acá bastante tensión. Ay, Mucha. sí. Es que la tensión no es solo con ella, sino que es con Andrea. Con Andrea. Mucha. Por lo de Hyundai. No. Ah, pues fue muy otra aparte. cosa, sí. O sea, sinceramente, sí empezó de eso. Pero lo que pasa es que nos insultó a todas. O sea, amor. O sea, no, literal fue como ustedes son y todos nos quedamos. Pero tenemos diferentes personalidades. Por ejemplo, Claro. yo, si me dicen así, solo me quedé. O sea, no me importa que me lo digas. O sea, porque yo sé que no soy. Pero a ella sí le afectó. O sea, ella llora. Y entonces yo, o sea, tengo un carácter como más Eso débil. es verdad, puede venir alguien a insultarte, pero ve tú si aceptas o no eso. Sí, lo que pasa es que, ¿para qué? Ay, bien. No le iba a dar importancia, pues, y hasta cierto punto. Hey, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Hey, ¿quieres agua o algo, hermano? ¿Aquí hay? Jugo, juguito. Tengo que unirme a los solteros de la casa. Mira. Sí, porque hay muchas parejas. Te vamos a decir algo. Me siento en un parque, cada quien en su... Mira esto. Mira, yo te apoyo. No, él sabe. Yo sí te apoyo. Todo. Yo lo apoyo en que... ¿Sabes en qué no te apoyo? En que metiste una tercera persona. Quiere conocer y todo,
Pero el hecho de que tú le escogieras ayer y que ella te escogiera hoy, ayer a ti, perdón, Sí. fue cañón. Oh, pues porque se ve que pesa. Sí. Entonces sí, nada más era eso, como Gracias, gracias, paisa. Oh. Güey, qué buen show montaron, güey. A falta la palabra, mejor lo digo así. Qué buen show se montaron ayer. Güey, yo estaba viendo por la pantalla todo el conflicto. Yo estaba con la cara así como que no seas. Neta. Nuestros pleitos de vatos no son ni caricias, güey, con eso. Sí estaba acá, güey, que no mames. Yo pensé que iba a haber el punto del que iba a haber casos. Ya sé que... No, soy súper tranquila y súper pacífica, pero cuando alguien hace algo, tú sabes cómo está la situación en México, güey. O sea, con las mujeres y todo ese trip. Y la neta, el hecho de que yo no dijera nada me hacía partícipe del acto y yo jamás voy a estar participando en algo así, que no me late para nada. Y obviamente lo digo y lo dije porque el güey muestra una cara, pero en realidad es otro, que sea hablador y que esté diciendo que le dio una nalgada y que se la pasó abrazándola. Es como que, tipo, güey, ¿es en serio? Tienes 29 años, eso déjaselo a un morrito de 15, 14 años que apenas está descubriendo qué está con el amor, ¿sabes? ¿Sabes cuál es el pedo, güey? ¿El por qué? Porque creo que ustedes, por ejemplo, el conflicto de ustedes de mujeres, ustedes sí son muy rectas, muy derechas. Acá en esta casa nos llevamos bien, pero yo estoy consciente que no puedo confiar en nadie, güey. Por ejemplo, yo a Donday le digo las cosas de frente. Yo le he dicho, güey, te estás ahorcando solo, güey. Aparte eres un vato sin modales, güey. Y te lo digo a la cara, güey, porque estoy seguro que todo el mundo dice lo mismo a tus espaldas, güey. Te lo digo a la cara. Y ya me he dado cuenta. Bien. Y yo ya me he dado cuenta que, porque te digo, porque que me sorprendió. Yo ya hice un pana, bueno, aquí, que él me dijo, güey, ven para acá, vamos a hablar. Nadie te va a decir esto, pero es este pedo. Porque yo al principio, mis primeros 3 días, andaba, güey, insoportable. Por cuestiones de que me agarraron para un mal momento, ¿sabes? Y ya me dijo que, güey, relájate un chingo, nadie te lo va a decir. Y yo he escuchado mucho que hablan de ti, pero tú tranquilo, güey. Ya le di la vuelta a todo eso. Y ahora todo lo que yo hacía mal, lo están haciendo todos estos vatos en conjunto. Y ya nada más les dije, güey, yo ya no me voy a meter en nada, ustedes desmádrense si quieren. Ya, tranquilo. Y digo las cosas como son. Más que nada, el conflicto de ayer aquí entre las niñas fue que yo estaba diciendo eso de que, a ver, güey, no estoy de acuerdo, la neta está de la chingada. ¿Por qué, Andrea, le vas a dar tú el privilegio de tu cita a este que te estoy diciendo que le está regando, güey? Y todas de que, ay, no, pero sí dale la oportunidad, es que puede cambiar, es que es su decisión. Y yo, bro, es como cuando yo voy con una amiga y le digo, güey, es que me están golpeando en mi casa y, ay, no, pero puede cambiar, es que, y sigue ahí, que no sé qué, y es como de que, güey, yo no tolero eso. Sí, Y Andreina se metió en un momento en donde no debía haberse metido porque nadie le pidió su opinión, no estaba enterada del contexto y llegó después. O sea, ni siquiera estaba ahí cuando yo empecé a contar todo, güey. Estoy muy cagado de que... No, y aparte, espera, es que ustedes la ven y la ven con la cara de que, ay, chicos, vamos a contar un chiste, chicos, y esto y que el otro, que no sé qué. Y fue conmigo y me dijo, es que a mí no me gusta que me dijeras. Y le dije... Ahí fue cuando todo reventó y le dije, güey, yo jamás fui contigo y te dije, es que tú eres esto, güey. Se lo dije a todas. Y hay personalidades muchísimo mejores que la y más imponentes que la de Andreina. Y ella, porque se quiere hacer la víctima, fue conmigo, ay, a mí no me digas esto, porque sé que en México eso significa otra cosa, pero es que... Y le dije, no, güey, en México eso significa eso. 5, 4, Desde arriba, desde la sabes ya. 5, ¿Dónde la sabes todavía? 5, 4, 3, 2, dale. En el poder del amor todo pasa por algo, aunque sea prohibido. Yo sé que en tu corazón tal vez pasó algo. No, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Corta. Vamos de nuevo, róbame, chicos. Ay, pero venga, nos dan otra oportunidad. Tú tienes que hacer las manitos. Sí. Ajá. Sí. Dale, Vale. Cantemos ahí. Venga. Jorge. Ey, ven acá, esta canción que Jorge va a cantar con palabras. Empieza tú. Dale, tú tira la parte. Dale. En el poder del amor todo pasa por algo, aunque sea prohibido. Voy. Yo sé que en tu corazón a lo mejor pasó algo y ahora está confundido. Mamacita, ¿quién diría que a kilómetros yo te encontraría? Dejé todo lo que tenía Pa' buscar el amor de mi vida.
En el poder del amor todo pasa por algo, aunque sea prohibido. Yo sé que en tu corazón a lo mejor pasó algo y ahora está confundido. ¡Ey, todo el mundo! ¡Ey! Mamacita, ¿quién diría que a kilómetros yo te encontraría? Dejé todo lo que tenía para buscar el amor de tu día. Se me hace fácil tener comunicación y no Sí, sé, así como veo, porque intercambiar fue- palabras y pasarla bien con los hombres, porque es que siempre he sido así. O sea, yo solamente tengo 2 amigas y los demás son todos hombres. Que yo estoy acostumbrada a estar siempre con los Y ahora, hombres. ¿cómo la ves que yo solo tengo amigos hombres? Es más, son 4 amigos. Es que en los hombres es normal, no es tan normal tener muchas amigas. Es más, ustedes son siempre como que los nenes. Las nenas, siento que sí, siempre estamos con las nenas, pero por lo menos en mi país sucede mucho eso, de que una nena tiene muchos hombres, o sea, muchos amigos hombres. No sé si me entiendes. Pero Y bueno. pues sí, o sea, te escogí a ti porque sé que eres una persona con la que no, o sea, si no es algo emocional, no es nada amoroso, sí la voy a pasar bien, sí va a ser chévere, me gusta mucho tu personalidad, o sea, eres súper cool, eres gracioso, eres activo. So yo dije, pues sí. Y la otra persona que pensé fue Andrés, que tienen una personalidad así, Me parecía activa, así, con el man, graciosos, como tienen un buen sentido del humor. Como So él yo, dice, el break. exacto, so yo dije, ok, uno de estos 2 hombres son los que yo tengo que escoger para la cita porque es que tengo que hacerlo. Y obviamente pues no iba a coger a Andrés. Le dije, bueno, pues me quedo donde hay. Y aquí me pelaron, me gritaron, me insultaron. O sea, todo esto por yo ir contigo ayer a la cita. O sea, aquí están que no donde hay. No donde hay. Brother, qué mala fama. Pero tú te lo buscaste. Ya está bien. Tú te buscaste, pero ya se Ya arregla. está, es que se no, trata de a arreglar, ver. sigue siendo tú, sigue siendo la Y es persona que- que vino aquí, se sentó y habló con nosotras. Y ya, que la cosa Ese soy, siento ese yo soy. que va a fluir y se va a olvidar. Su casa está increíble. Tú dices, sí, está hermosa, la verdad que nos encanta. Me tuve que pintar la uña. ¿Cuál era esa? A verla así. No, A ver, de lejos, de lejos. tienes que confiar en mí. No. Edira, Sí esa es confío. una prueba de confianza. Ay, pero esto no tiene nada que ver. Dale. Es que me la pinté mal. Ok, ya mírala. Me la pinté mal. No mientas. No está linda. Está muy chiquita. ¿Tienes tatuajes? Sí. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué dice? Meraki, ¿Qué que es significa? amor y pasión en todas las cosas que hagas. Este ¿En para mí. serio, Meraki? Me encanta. Porque somos muy parecidos en muchas cosas. ¿Tú dices? Y sí, me quedé pensando que ayer cuando estábamos hablando dijimos una cosa al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Me quedé así y dije, bis. No dije, me dejo un chicle. Miércoles quiero un chicle. Pero sí, pasa. ¿Pero crees que eso es un problema o...? No, ¿O es cool? es cool. Sí. Para mí es cool, no sé, yo lo veo de una manera positiva. Yo ¿Vos cómo también. lo ves? Yo también ¿Sí? lo veo de una manera positiva. Es que a veces dicen como que no, si son iguales, que los opuestos se atraen. Y la cosa yo no creo que... O sea, creo que los opuestos otros se atraen es como que no tanto. Sería divertido, porque así como me dijiste que tenías momentos serios, yo también tengo momentos serios. O sea, yo prácticamente casi todo el tiempo soy serio, pero cuando estoy en privado con alguien soy así, como un demonio de Tasmania, ¿me entendés? Y hago estupideces, y hago locuras, y hago todo así. Y en cambio sí soy así, o sea, como... Me cuesta soltarme, ¿no? Al comienzo soy muy seria y bueno, él y la otra vez me dijo que... Porque vinieron los chicos, ¿no? Y había un chico que me huía, o sea, el de Puerto Rico, no, Puerto Rico no, Cuba, como que al comienzo como que me huía. Bueno, también como que le gusta a Eli, entonces yo le decía, siéntate, y no se quería sentar, y Eli me decía, no fue Eli, fue Shirley. Me dice, no se quería sentar al lado tuyo porque tienes una mirada muy intensa y muy fuerte. Y yo, ¿en serio? Entonces tal vez no me doy cuenta, pero al comienzo, claro, me cuesta soltarme porque igual es como, tengo un chance de timidez al comienzo, igual. O sea, es como si pongo como que, a ver, mujer seria antes de ser la payasa que soy. Puedes ser libremente conmigo. Yo no te prometo, no te voy a juzgar. Me voy a reír Sí, y, soy. y me voy a incluir en algunos momentos. Sí soy libremente contigo. Ya estoy siendo libremente en general. Es como que ya cogí confianza, ya como tengo, bueno, casi todas son mis amigas, pero como que tengo más afinidad con algunas que también son parecidas a mí, entonces como que ahí ya
me dan cuerda. Ajá. Entonces, a veces estoy así como, auxilio. Pero sí me pasa, o sea, igual cuando me pongo muy brava, no me gusta ponerme brava. Entonces, A nadie le gusta ponerse bravo. Lo he dominado full porque antes reventaba y lo trabajé un montón como con respiración y mindfulness y mis audios de decretos y todo. Escucho en las mañanas unos audios siempre y Mariela ya está. Entonces, pero lo trabajé y ahora ¿Mariela es como es tu roommate? Sí. Alejandro es mi roommate. No te creo. ¿Qué onda? ¿Qué pedo, güey? Como dice. Ajá, como dice Amor. Amor me está pegando sus cosas. Es muy pegajoso Y ese ahora acento. dice bacán ella. ¿Sí? Dice bacán, ajá. Sí, sí, es mi roommate y la pasamos súper bien. Y nada, pues como lo dominé, y por eso es que ayer que pasaba eso, como que yo estaba un poco molesta porque sentía que le estaban haciendo quedar a Amor como mala, y no es mala. De hecho, ya algunos chicos tuvieron como una... Más que todo creo que fue... O sea, Donda se victimizó. Es como Andreina acá, se victimizó como que ella no había dicho nada y bueno, acá no sabíamos lo que estaba pasando porque aquí todas sabemos la situación, pero yo sentía que ante ustedes Andreina se quería hacer la víctima y estaba haciendo quedar a Amor como la mala. Eso no es correcto. De hecho, eso hizo. Exacto, eso hizo y la situación no es así, es otra situación. Entonces, Amor fue la primera que reventó, pero te apuesto que van a ir reventando bombas. Entonces, ya están calentándose esas bombas. Más bien allá todo está tranquilo. No, Entre los chicos tenemos... El tema es con ella, con esta chica. Entonces, ayer como explotó la primera bomba, que fue Amor, y a mí me tenía bien molesta que le hagan quedar como algo que no es, porque ella es increíble, Amor, es increíble. Por el momento, lo que van a tener es un llamado de atención, pero ya para la próxima habrá consecuencias. ¿Por qué me vienes a reclamar cuando realmente no fue de que tú eres y tú? El problema lo tengo que resolver con ella. Esto es el premio del día de hoy. Las chicas van a dar su votación y el que tenga la votación más alta gana las flores para dársela a la chica de su elección. Hoy voy a decirlo por si acaso no lo sabe, pero pa' mí te ves perfecta hasta sin maquillaje. Abriéndote mi corazón, solo acéptame. Andrea. Dímelo, Andrea, qué bonita es. Todas las chicas la envidian un poco. No me diga algo, no me como el moco. Vamos a improvisar, mami, que lo toco. Vamos, otra palabra por ahí. Tú sabes la que hay. Te saluda Donda. Pero amor, ¿cómo? Amor, tú no me entiendes. Tú me entiendes, amor, porque yo estaba el otro día en la piscina y yo le hice así por una broma, amor. Ahora está en sus manos votar porque solamente uno podrá ganar el ramo. Pues el ganador absoluto es... Escucha. Les voy a decir mi perspectiva porque ni siquiera saben qué fue lo que platicamos. ¿Qué pasó? Por eso, me cité la primera vez y me dijo, no, es que yo, qué mal, el que la quiero, que no sé qué. Mari ya le había dicho que no quería absolutamente nada. Y para mí, ese primer punto ya está de la fregada porque me dijo, es que tú sabes que un no luego puede ser un sí. Y ahí dije, o sea, güey, un no es un no. Y si luego se convierte en un sí, no va a ser porque tú me estás preguntando. Va a ser porque la persona va contigo y te lo dice. Punto número 1. Y luego dije, ok, va, te doy el beneficio de la duda, te voy a conocer un poquito más y veo si te ayudo. Pasó la cita, después fue que lo mandaron para acá. Puta, güey, le empezaron a hacer preguntas. El vato, no, sí, es que estoy claro. Y hablaba. No decía nada, güey. Antes de todo eso, no voy a poder dormir, me fue pésimo, me fue lo peor, me fue mal. Llegué allá yo mal así. Yo salí y dije, este niño es lo más
cuchi. Y yo, ¿viste que en la pantalla yo salía haciendo así? Yo, porque le quiero hacer así en el cachete. Todo pasa por algo, aunque sea prohibido. Corillo, recuperé los dulces. Mamacita, ¿quién diría que en Turquía yo te encontraría? Estoy escondidos de allá y se los dije. Bueno, chicas, lo más importante del día de hoy, pues los dulces, me los llevé. Tú eres mi pan, mi pala. El aire está Ahora ya yo bien. puedo poner a todos, güey. No, no, negatividad, güey. Esa es el agua que yo puse en el freezer. Wow, me siento en la casa de los hombres. Aquí lo traigo, para congelar. Aquí lo traigo, hermano. Venga, Pero métete esto. Pero acá, de fondo. Hey, ¿ustedes se han dado cuenta que Alejandro cada vez que se ve con Mariela es... güey, sí, I can fly. Me parece súper interesante, la verdad que es uno de los mejores cuerpos de aquí, que no sé qué por qué le dije, o sea, le dije yo, al principio por físico, le dije, nadie va a decir que, ay, me gustó tu corazón cuando te conocí, ¿verdad? Claro. Se me dice, no, que no sé qué, porque le damos que Caroline es súper bonita, o sea, estamos hablando del de México, que estaba súper enamorado, y le digo yo, Caroline tiene algo que hasta yo se lo toco, le digo, o sea, poche, que es súper linda, y me dice, sí, la verdad que sí, o sea, es de los mejores cuerpos, y yo, obvio, uy. O sea, hablamos de todo, o sea, hablamos de todo y así. Me fue súper bien. ¿Con quién? Como que- ¿Puerto Rico? ¿Pero cómo fue? Ay, ¿Se fue hace raro. lindo, pero se ve súper Fue lindo. raro, pero sí, no, él me dijo, enséñame la casa y como que fuimos a la piscina a hablar y súper caballeroso, de verdad que no es el chico que se presentó, que yo sé que fue medio arrogante, pero no. Fue súper humilde, me dijo que le interesaba seguirme conociendo, que si yo le podía dar esa oportunidad. Y pues como que yo estaba un poquito preocupada porque yo sé que a Shirley le interesaba a Puerto Rico Pero también. ella hizo un pacto con este chico de Colombia. Pero acuérdate que Puerto Rico, ¿verdad? Jorge vino aquí anoche y la impresión que dio fue totalmente diferente. Y yo pienso que Shirley tal vez como que Los chicos cambian así. le pudo interesar, no sé. Yo tengo una opinión y es en general. Vos no puedes dejar de hacer las cosas porque pensar en alguien más. Exacto. Que a Shirley le gusta, que a esta le gusta. Le puede gustar tres, Mira, pero si a y ti te literal, gusta. o sea, O sea, si te literal, gusta, te tú puede vas. gustar hasta Miguel. Pero tú no puedes estar pensando Así en es. Andreina. Tú le Exacto. puedes decir, pues la verdad que me parecen atractivos ya, porque en este momento no es como yo amo, yo Y quiero. es tu no, pareja, ¿no? Ni claro. siquiera siendo un beso. Exacto. Ah, no, claro, pero ya, sí, si como ellos que- estuvieran en una relación, pues sí. no te Ahí metas, sí. A lo no te último metas. cuando se fue a ir, como que me llevó de nuevo para la piscina y me dijo como que aceptas como que Conocernos más. conocernos más y yo como que le dije pues dale, de una. Sí, claro, ¿y para qué vas a acepto. estar pensando en alguien más? Así que pues por lo menos me voy a dar la oportunidad de conocerlo. Obviamente la conversación siento que fue también, no fluyó tan bien, como que creo que él estaba bien nervioso Sí, y yo es también. nervioso él se Y ve. no te creas, yo Canta también. lindo, canta pero súper sí, lindo. Es no como, sabía. ¿sabes? Un gran ejemplo sería este. Ella salió con Austin, porque a ella la llamó. Yo pude haber dicho, no, Austin no me llamó a mí y a ella le parece atractivo y todo, entonces yo no me voy a meter ahí, ni siquiera hubiera salido con él. No le estaría hablando. Y él no me hubiera conocido, entonces no hubiéramos Pero congeniado en nada. Austin te llamó, Tifa. Sí, vaya, entonces yo pude haber dicho, a él le gusta a ella. ¿Y cómo A fue ella que le tú gusta a él. conociste a Entonces, Austin? yo Porque lo cité. llamó. Entonces yo lo conocí, ¿me entendés? Entonces probablemente con ella fue como, normal, un chero más. Y conmigo súper buena onda. Me dijo Andrés, como, busquemos un lugar para sentarnos a conversar. Y yo elegí la maquita, porque es linda la maquita. Pero me dijo Yo algo creo que que me llegó al cora, amiga, sí. Como que me dijo, ayer yo estaba muy nervioso porque no sabía si tú eras la que me había citado o si otra chica me había citado. Y le dije, pero todo bien, ¿no? O sea, como, sí, pero, o sea, como que el ramo era para mí y toda la cosa. Entonces me dijo, Sí, ¿y imagínate dónde si me, hubiese la si me confusión? citaba otra chica. Le digo, pero, o sea, puede pasar, ¿me entiendes? Y puedes darte, o sea, como hazlo. Le dije que no quieres conocer a otra chica, o sea, está bien. Me dijo, o sea, la verdad, no. ¿Vale? Me dices que me gusta tu energía y me parece chévere y sí, todo así, ¿no? Y me parece que es como, que eres como, o sea, sí, no quiero. Y yo así como... ¿Cuánta miedo se damos de escuchar que alguien nos diga eso? Como que no, ya no quiero mirar para otros lados, o sea, estoy así. Yo me quedé así y le dije, la verdad, yo tampoco. Porque le dije como que sí, al comienzo, o sea, me echaron al agua esa vez. Le dije, al comienzo, obviamente, yo decía físicamente, me parecen muy guapos
estos chicos, pero ya luego cuando los tanteé y como que igual yo soy una persona de sentir mucho también las energías, entonces como tanteé ciertas cosas dije, acá. Y le dije, y aparte que sí, cuando viniste, me contó cómo fue, porque yo le dije, yo no pensaba que me ibas a escoger para la cita. Entonces me dijo, yo le dije, ese día que nos vimos, yo me quedé como medio embobada contigo, entonces yo dije, creo que este es top one, así. Y me dijo, yo no te había visto porque estaba muy nervioso hasta el final. Nunca me choqué ni con Amor ni con Mare. Perfecto, Y así, pero manténlo así. perfecto. Yo lo vi así, bien, bien. ¿Y tú qué te fue bien a ti? O sea, a mí me fue bien en el sentido de que, ok, ayer nosotros tuvimos una conversación cuando ella vino acá, porque, o sea, yo no estaba molesto por las citas que ya tuvo, pero obviamente yo sí se lo dije, yo soy una persona que a mí por cosas del pasado me cuesta confiar, y en realidad a mí no me gustaría, si voy a intentar algo contigo, o sea, si voy a intentar algo, yo quiero que salga bien, algo que funcione. Si no, no lo hagamos porque yo no estoy para perder el tiempo, pues. Entonces no me gustaría que en el futuro, yo sé que van a llegar más personas, y esa vaina de estar probando a cada rato con alguien nuevo, como que, no, pues para eso mantengamos una soltera y ya. Decir, ok, te tengo a ¿Tú ti. le dijiste así? Porque ¿Lo yo dijiste le dije, ahora se lo dije o cuando ayer, ella vino ayer acá? le dije, te voy a ser bien sincero, porque ella me lo dijo, dije, mira, yo hice eso porque en realidad quería como salir de dudas y darme cuenta que en verdad que sí me interesa eres tú, No, ella pero lo dijo, es bacán. pero si tú, ella me dijo ayer, si tú ya no sientes lo mismo por todo lo que ha pasado y ya no quieres intentarlo, también lo entiendo y no me va a molestar. Y yo le dije como que, mira, yo sí sigo sintiendo lo mismo, sí me interesas, pero te voy a hablar claro y te voy a decir lo que pasa por mi cabeza. Yo no soy celoso, yo no soy de ponerme a discutir con nadie ni decirle nada a nadie, pero sí se la canté como para que esté clara de que en verdad a mí no me gusta eso. las como tú cartas sobre dijiste. la Está bien, mesa, y brother. en cierto punto tienes razón, porque a lo mejor ella empieza a decir, no, voy a conocer a Andrés, voy a conocer a René, voy a conocer a aquel. Así los 4 y meses. a lo mejor después... Hoy vino un nuevo, voy a conocer Y al entonces, nuevo, no, y mijo. entonces ahí es Y donde voy. después Si entonces yo, llegó, o sea, llegó el nuevo y dije, no, espérate, me gusta más cómo es él. y a lo que voy, así como tú decías, Y cuando es te recíproco, tiene a ti como que en el limbo ahí. y a lo que voy, lo que tú dices hace un rato, cuando es recíproco, uno le gusta quedarse, pero yo soy como tú, a mí no me gusta estar correteando a nadie que no me da reciprocidad. Y ella está súper clara de que si ella hubiese seguido conociendo y conociendo, me iba a dar luz verde a mí de hacer lo mismo. Y yo estoy seguro, por lo que he hablado con ella, de que a ella no le hubiese gustado que yo lo hubiese hecho. ¿Tú has salido con otra persona que no sea Andreina? Con Jessica. Jessica. Pero fue súper... La de Puerto PR, Rico. ajá, la que está con Jorge. Pero ella te eligió a ti. No, ¿Tú eligiste a alguien más? No, tú sabes lo que solo me dijo has ella. ido a Es que en Andreina. realidad no tenía ganas de escoger a nadie. O sea, yo soy muy de que si yo tengo química con No, alguien, oye, está prefiero bien, irme pero por brother, ahí. Pues. si viene una mujer y te elige a ti y que tú elijas a otra, se hubiese visto, quizás, créeme, que por más que ella nos diga, no nos toma personal, tú dile lo mismo y no lo toman como nosotros. Nosotros sí tenemos que entender, Es que es a lo que voy. nosotros sí tenemos que entender que ellas quieren conocer a todos, pero si tú hubieses que lo mismo, no lo entienden. Lo ven diferente, lo ven diferente. Lo ven Lo ven como que diferente. estás coqueteando con todas. Y entonces ahí fue que yo dije como que, o sea, estoy claro de que si yo hubiese hecho lo mismo, ella, yo sé que se hubiese molestado. Por Y más que hoy, digan, no, hoy que lo no. hablamos, o sea, hoy no hablamos de eso de vuelta, hoy fue como un cambio total porque llegamos y yo sí le dije como que, mira, en realidad llevamos 3 días de estar ahí como que conociéndonos y eso, y en realidad, o sea, sí me llamas la atención bastante, pero como que ella piensa lo mismo que yo, como que hacer un cambio así de en 3 días y hacer la pareja, es como que no funciona. Pues yo le dije, mira, algo que me llama bastante la atención es que las parejas en verdad, alguien dijo algo de un equipo, y yo le dije como que a mí me gustaría primero ser como bien amigos, o sea, tener esa confianza y no ir todo el tiempo como que, ay, me gustas, ay, los ojos, ay, ¿qué es esto? Entonces, No, y ella obvio, me dijo uno- que está en la misma página que yo, que ella sí le encantaría como seguir conociéndome más como estamos haciendo, y la conversación de hoy fue así, literal. Hablamos de todos ustedes, de todas las cosas que han pasado en las casas. Tuvimos nuestros momentos románticos donde coqueteamos y Le todo. y contaste nuestros excelente. chismes aquí. No, no los chismes, pero les conté más o menos Nosotros no como las chismeamos, parejas loco. que yo... Nada está chimbeando, ¿ah? No, nada está chimbeando. O sea, Yo le conté no, como no. las parejas que yo pensaba en mi cabeza, como que mira, a esta persona puede que le interese a esta persona, quién de allá le interesa a quién. Como que estuvimos hablando un poquito de eso. Dímelo, PR. Pero sí tuvimos momentos románticos y yo pienso que la dinámica hoy para mí fue excelente, porque la conocí un poco más. Tú y ella me aún conoce tienes mucho más a mí. una cita pendiente con ella, ¿no? Sí. Así que... Ya una cita sería algo como que más privado, ya algo más Claro. romántico. Y entonces ya ahí tú puedes como que aprovechar el momento también. Es que yo se lo dije a ella, o sea, a mí me gusta verla. Obviamente, todo el break, tiempo que papi. yo pueda verla, yo soy feliz de verla, pero obviamente es como incómodo verla con todos ustedes alrededor. No es lo mismo que estar en una cita con ella, nosotros dos en privado, que estando frente a todos ustedes o estando frente a todas las otras chicas, ¿me explico? Así que yo sí espero esa cita con ansias y digo, que pase lo que tenga que pasar y ojalá todo salga bien. O sea, se podría decir, Miel, que estás afanado. Estás afanado. ¿Cómo es afanado?
Afanado quiere decir como que estás Afanado. bastante... Pero afanado muy- está bien dicho, sí. Sí. Es que nunca he escuchado esa Interesado. Afanado. Es que yo Sí, estoy uso palabras interesado. que a lo mejor la gente no... Como yo le No, contaba, no, hijo, sí o te sea, entiendo la palabra. Buena, adecuada. como yo le contaba, hijo, o sea, yo por qué no busqué tal vez otra cita con otra persona, aunque había otras chicas que me parecían muy guapas. Había muchas chicas que y se que me preguntaban por interesaban ti, conocerlas. O sea, no lo hiciste entonces porque ella a lo mejor iba a pensar que tú estabas... No porque lo No, que no, fuera a no. pensar, porque eso créeme que es lo que menos a mí me llamaba la... O sea, no es lo que tenía en la cabeza. No lo hice porque yo soy muy de que si yo siento que con una persona ya me está yendo bien, Claro. ¿por qué alterar esa química? Me explico, como que ¿por qué si ya estoy bien aquí, Claro, ¿para qué voy a alterar eso buscar para algo? conocer a otras personas más. O sea, o sea, por ejemplo, si no se diera aquí, maybe ahí me abriría la puerta de ir, ok, voy a conocer a otra persona de la Claro. casa. Pero a la vez me dices que no quieres ir tan rápido porque ya se están dando muchos halagos, ¿no? Eso también es como que yo considero que deben ir a su ritmo. Claro, es que... No acelerarlo, ¿me entiendes? Ni acelerarlo ni detenerlo. O sea, yo fluyan. pienso que las cosas que fluyan, o sea, Que si se fluyan. es como la típica, ojo, no hablo de qué va a pasar ahorita, pero es como las típicas parejas que pasa fuera de aquí, que llevan un tiempo saliendo, ya son súper románticos, y pasa que a algunos de los dos de la nada se les escapa, dije, te amo. ¿Me explico? Son cosas Muy que uno no rápido, planea bro. decir. Un te amo, o sea, Obvio, eso ya es mucho más fuerte, pero lo que me refiero es como que yo prefiero dejar que las cosas fluyan. O sea, Claro. si se sale algún cumplido, si se sale alguna cosa, Que sea que vayan natural. haciendo, que sea Exacto. natural. O sea, no como buscar que ya desde el principio tenemos como que, ay, esto, que me encanta, que totalmente, lo otro. O sea, que totalmente. nazca. Porque eso es fantasía, loco. Yo prefiero empezar como amigos y que la cosa vaya subiendo Tal a cual, que bro. ir presionando de una dije. Esos son los pilares para una relación saludable a largo plazo. Tú dices como, oh, qué lindo. Está Pero teniendo son detalles. Pero tampoco es así, como que tú dices, ay, me mata, porque es una mentira que te mate una persona tan rápido. Claro, y yo le dije a exactamente, él, así me y él a decía. veces traga seco. Yo le dije, o sea, démonos nuestro tiempo, tú no te puedes enamorar así, como que Pero pues sí puedes ilusionarte, la ilusión puede llegar en minutos. Tú ves una persona hacer match y la ilusión está ahí. Y yo siento que todas estamos muy ilusionadas. Pues yo no me siento así todavía. Es que recién lo conociste Hoy, bueno, pues será por eso. Claro, imagínate que él parece que es un hombre detallista. Imagínate que él te haga un detalle. Me hizo una canción, o sea, me escribió una canción y yo dije como que qué lindo. No, acá tendría Chile. ¿Cómo es el de la... ¿Cuál Taco sí? Luitín? ¿Usted no ha visto bailar a Shirley? Maquillaje de Sephora, panty de Supreme. Pero ¿cómo ¿Y es usted dónde la vio bailar? Por ahí, en la Ey, ¿no pantalla, tenemos pues. basurero hoy? ¡Oh, my God! ¡Hola! ¿Cómo están, chicas? ¿Qué onda? Ahora mejor. Ahora mejor vengan para acá. ¿Por qué? ¿Dónde andan todas? Vengan. Y cosita. ¿Cómo les va? ¿Cómo van? Muy cool, muy, Muy cool. bien, muy bien. Lucas. Ay, nos ignora a todas, nos ignora a todas. Quiero cargar. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Yes. Todo bien, todo bien. ¿Ya son todas? Sí, ya. Ay, como que falta- hoy se ven más. Ah, Hoy se ven menos. Shirley. Falta Shirley. Me encanta tu peinado Me hoy. encanta todo. Guapa. Gracias. Gracias, chicas. Bella. Bueno, qué bueno que ya estamos todas aquí, o bueno, tengo que recalcar, casi todas. Y quiero empezar a tocar ese tema que yo creo que es muy importante. Todas sabemos que aquí hay unos horarios que tenemos que cumplir. Es una responsabilidad. Yo los cumplo, la producción los cumple, aquí estamos todos. Y sabemos que Shirley no llegó y Caroline, pues ese día llegaste tarde. Por el momento, lo que van a tener es un llamado de atención, pero ya para la próxima habrá consecuencias. Así que por favor, si estamos todos cumpliendo, por favor seamos parte de esto y que no vuelva a suceder. ¿Ok? Sí, no vuelve a pasar. Muy bien. Dejando ese tema a un lado, vamos a los temas que nos competen este día. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amaneció la sensación, la actitud, el ambiente en esta casa? ¿Cómo Bien, va? Súper bien. Mucho más Súper bien. calmado. Más relajado. Mucho más calmado. ¿Cómo está la situación entre Andreina y Amor? ¿Qué fue realmente lo que pasó? La versión de Amor y obviamente tu versión, para entender a lo mejor ahora, como dicen, que estamos más tranquilas, la situación. ¿Con quién empiezo, Amor? Lo que sucedió ayer fue que yo estaba muy molesta porque no me gusta ser partícipe de cosas que yo no apruebo o apoyo o que sé que no están bien.
Entonces yo estaba muy molesta, estaba platicando la situación y de la nada llegó Andreina ya un poco después y empezó a dar su opinión y así, y yo exploté y les dije a todos de que no, están así y están asado. Y me di cuenta que estaba explotando y me di cuenta que realmente estaba saliéndome de mis casillas y me alejé. Entonces después llegó ella, esta es mi versión nuevamente, llegó ella y me dice, no, es que no me ataques, o sea, realmente no me hagas quedar como la mala porque no lo soy, no me hagas sentirme así porque realmente no. Hay personalidades que ahí estaban, creo que la mayoría, y hasta a Mari, que me llevo increíble con ella, sí le llegué a decir de que ¿por qué no dices nada? ¿No? Y no con esas palabras, claro. Y entendió que realmente la situación, por la manera en la que yo soy, por cómo estaba diciendo yo las cosas. Entonces cuando llegó y me dijo todo eso, fue como de que, no me vengas a reclamar, o sea, no... ¿Te sentiste atacada a lo mejor por algo que tú pensabas que tienes la razón? Claro, me sentí atacada no por el tema ese. Podemos tener distintos puntos de vista, sin embargo me sentí atacada por el sentido de que, o sea, no, ¿por qué me vienes a reclamar cuando realmente no fue de que tú eres y tú, ¿sabes? Fue en general. Y lo dije y está grabado y lo pueden ver, lo dije, simplemente así. Jamás volteé a ver a nadie, ni muchísimo menos. Y llega de que no me digas así, y fue de que, güey, no me hagas esto, que ahorita que me siento así, no me hagas verme así, porque ahorita que vinieron los chicos me lo dijeron. Me dijeron, nosotros te veíamos como a ti como la villana. Las cosas que se dijeron ayer y se empezaron a discutir cuando estábamos conectadas, fue de esa manera. Entonces, ahorita que te conocemos, chido, el de México me lo comentó, de Diego, perdón, me lo comentó, ¿sí? Me pidió disculpas, inclusive estaba ahí creo que también Sebastián y Jorge y demás. Entonces, pues bueno, ya, ese fue mi punto de vista. Ok, Andreina, claro que sí. Bueno, sí, esto sí es verdad. Todos somos una familia y pienso que nadie debe de abogar por nadie, porque si yo tengo un problema con ella, pues el problema lo tengo que resolver con ella. Ya si se pasa de tono, las chicas pueden intermediar para que no sea un problema más grande. Claro. Lo que pasó es que yo estaba con Andrea conversando, Andrea no tiene nada que ver de la culpa, estábamos hablando y no sabía a quién escoger. Entonces entre ella tenía dos elecciones y una de ellas era Dondai. Entonces yo le decía, date la oportunidad de escoger, tú no lo conoces, no sabes cómo es. Y me dice, sí, es que me quiero sacar la espinita, quiero saber si en verdad es como dice Amor que es o como él se hace ver en las cámaras. Claro. Entonces yo le dije, bueno, si eso es lo que tú quieres, está bien. Entonces Amor lo llama y le dice, oye, ¿quién vas a escoger? ¿A Dondai? Y ella dice, no, que él es así, no voy a repetir las cosas pues que dijo. Entonces yo le dije, oye, pero déjala que ella escoja porque esa es su forma de pensar. Y súper bien, justo cuando llegó Dondai, Andrea me contó pues que tiene una otra forma de pensar de él, es otra persona con ella, tiene una forma de expresarse con ella diferente. Entonces yo le dije, mira, si ves, con Amor puede ser una persona, pero contigo es otra. A veces es así. Entonces, ella comenzó y dijo, sí, es que a mí no me gusta que se confundan, que es un machista, que ni sé qué, dice cuánto, Entonces yo le dije, y cogió y dijo la mala palabra, y yo, bueno, chicas, si no quieren decir o no, pero yo con respeto le dije, a mí no me digas esta palabra. Entonces ella se fue para allá y yo obviamente sé que se sintió mal porque hubo como un medio discusión, y yo me acerqué donde ella y le dije respetuosamente, diplomáticamente, le dije, mira, a mí no me gusta que me digas esto, porque esta palabra en tu país puede ser otra, pero para mí sí me afecta. Y ella me dijo, esa palabra significa esa palabra, con una actitud reacia. Entonces, si ella actúa de esa manera, yo también le voy a decir como que chuta, no pues. Entonces, claro, que de momento hay que entender que cuando los ánimos están muy arriba, a veces lo mejor es, como dicen, la distancia, tranquilizarse. Mira que estamos platicando la situación ahora, vemos que hay mucha más paz, se puede entender un poco más, así que yo creo que con los días esto va a seguir resolviéndose, pero me llamó la atención lo que decías de los chicos referente a que te entendieron un poco mejor el punto, así que es momento de conectarnos con nuestros chicos allá en la otra casa. Chicos, vengan para la sala. En la casa de la chica está. Hola, Vanessa. Hola. Vanessa. ¿Cómo están? Bien, súper bien. Estamos a fuegote. Un día nuevo. A switch. El sol salió como en los Teletubbies. Como los Teletubbies. Qué creativos nuestros chicos.
Bueno, sí es un día nuevo y creo que hay ambiente nuevo. Aquí se siente, chicos. Ustedes estuvieron aquí. Yo creo que también con las puertas abiertas. ¿Les gustó esa dinámica? Háganlo más seguido. Un montón. ¿Quieren que se repitan? Hoy mismo, hoy mismo. Pues se lo tienen que ganar, la verdad. Así que va muy bien. Pero bueno, en esta dinámica hemos podido observar varias cosas y vimos a Donday platicando mucho con Andrea. Y Andrea, quiero pues que me digas cómo va la situación, qué están platicando, porque parece que aquí hay una posibilidad y Donday está dispuesto. Pues, ¿qué te digo? Todo ha ido muy bien, hemos hablado de diferentes temas, de la controversia, de lo que está pasando, pero sí sentí que fue la persona que se sentó aquí cuando vino el primer día, que tiene esa personalidad chévere, que no realmente pues es lo que se ha dicho, tal vez, o sea, por lo menos hablo de mí, como él ha sido conmigo. Claro, claro. Y todo ha fluido bien, no hemos tenido mucho tiempo así de conversar sobre nosotros, más por lo que está pasando, pero todo siento que va muy bien. Donday, cuéntame cómo te sientes este día, un día nuevo. Ayer tuviste un día complicado, se puede decir, mentalmente, emocionalmente. Hoy, pues, ya estás más tranquilo, te veo con tu actitud siempre muy alegre. Y platicando con Andrea, ahora que tuvieron las puertas abiertas. Mira, primero déjame agradecerle a Andrea por impulsar esta personalidad que todos aquí se dan cuenta cuando me pasa algo y bonito eso de que haya una persona que dé ese voto de confianza, que es Andrea. Te repito, gracias, Andrea. Y yo me sentía bajoneado al principio del programa de hoy. Ir a la casa de las chicas, yo casi no iba a entrar. La verdad no iba a entrar y se lo platiqué a Andrea y Andrea ya me dijo, pero Palpi, ya deja eso, ya. Y yo le dije, claro, qué maldito, pero me cuesta un poquito, pero Andrea está ahí y Andrea hizo que yo regrese acá a la casa. Es más, ya hice par TikTok por acá. Ya está de nuevo ese Donday, el que se viene mostrando. Y chuta, Andrea, con esos 21 años de edad tienes una madurez. Ahora vamos con Jorge. Jorge, cuéntame esta pequeña conexión del arroz con habichuela puertorriqueño. Pues mira, la verdad fue algo inesperado porque Jessica, es mayor que yo y a mí me gustan las chicas mayores. Y ella es una persona muy, muy abierta, pude percibir su energía, rápido que entré a la casa, como que yo saludé a las demás chicas con un beso, pero Jessica como que me dio un abrazo rápido y se sintió como que, no sé, de verdad me sentí muy bien, muy cómodo con ella, es de Puerto Rico, conversamos y no quedamos tan lejos tampoco. Y también tenemos la mentalidad de que si nos podemos ir a vivir a cualquier otro sitio, pues está abierta esa opción. Oye, pero espérate, de una conversación y hablando de mudarse a otro lugar. ¿Qué está pasando? La rapidez de esto, Jorge. Este pelado no pierde el tiempo. No, o sea, fue dentro de la conversación conociendo, ¿verdad?, qué tipo de cosas ella busca, los intereses de ella y todo eso, pues conociendo a ver hasta dónde puede llegar. Como que tuvieron cita en el cuarto rojo y dijeron, pues vamos a darle a la quinta, cambiarle para ponernos al día con todo. Recompensaron. Oye, ¿y hay una posibilidad que se vuelvan a ver? Si hay la posibilidad de que se escojan. Pues seguro que sí, definitivamente. Elizabeth, estuviste platicando muchísimo con Austin, ahora que tuvieron la oportunidad de intercambiar casas. Cuéntame, ¿cómo va eso? Sí, no, como menciona él, solo nos hemos visto poquito tiempo, creo que la mayoría, y lo que pasó es que estábamos los tres, bueno, estábamos como 4 personas hablando, pero de ahí con Austin empezó a hacerme preguntas y estábamos en una zona de la casa que estaba haciendo más calor, entonces él estaba como bastante interesado en otro tipo de preguntas, entonces nos hicimos aparte y nos conocimos un poquito más, entonces creo que a Austin he tenido un poquito más de oportunidad por hoy de conocerlo más. Y eso ha sido todo, que conozco un poquito más a Austin. Son personalidades súper diferentes, completamente diferentes. Entonces, nada, para eso estamos aquí, para conocernos y ver en quién se encuentra el amor. Oye, ¿y tienes preferencia por alguno de los dos? Suelta la sopa. Sí, recuerda que aquí esto es internacional. Creo que es a lo que me refería cuando digo que he podido conocer más a uno de los dos.
son súper diferentes porque Reinier tiene como una personalidad bien diferente y Austin también. ¿Y qué es lo que tú buscas? En realidad, no sé todavía en quién encontrar lo que busco porque no los he conocido por completo. Sin embargo, creo que hasta el momento, porque he convivido más con Austin, he sentido más conexión con Austin, pero no podría decirse que... Hay preferencias. Bueno, no, que hay preferencias a cierto punto. Pues tienes que dar la pues. oportunidad Yo también escuché- a Renier para No conocerlo quiero- un poco Ajá, más. no- Y Renier, vamos, Pero yo chicos, si escuché usted por quiere, ahí hay que meterle turbo también. Métale nitro. Entré, chicos, ustedes no me vieron entrar, pero entré con un ramo de flores hermoso. ¿Y por qué traigo este ramo de combina con flores? tu Miren qué outfit. cosa tan bonita. Miren, chicos, Eso lo miren. mandé yo para allá. Esto es el premio del día de hoy. El ganador va a tener la oportunidad de brindárselo a la chica que guste y que elija y va a tener 30 minutos con ella para conocerla mejor y compartir con ella. Ahora, ¿cómo se gana estas flores? Chicos, presten mucha atención. Se buscan valientes, chicos atrevidos, que no tengan miedo porque esta dinámica es para el que quiera hacerla. ¿De qué trata? Ustedes van a tener un cierto tiempo de minutos para mostrar su talento, su mejor carácter, lo que ustedes quieran para impresionar a las chicas. Puede ser cantar, puede citar un poema, puede simplemente darle una sonrisa, la manera en que ellas queden impresionadas por ustedes. Las chicas van a dar su votación y el que tenga la votación más alta gana las flores para dársela a la chica de su elección. Yo no sé, pero me gusta de momento que mientras menos preparados mejor. Así que Sebastián, ven para acá, por favor. Sebastián, ven para acá. ¿Qué nos vas a presentar este día? ¿Requieres algo de la producción? Bueno, gracias por la oportunidad, primero que todo, de poderme presentar acá con ustedes. Claro. Me encantaría poderles cocinar, lo disfruto mucho, pero ahora se me ocurre decir un poema. Un poema. Un ¿Quieres poema. música así clásica o así a capela? A capela. A capela, A capela. muy bien. A capela. Es todo tuyo. A capela. Ojos que nunca me veis, por recelo o por decoro. Ojos que quiero que me contempléis, ojos de esmeralda y oro. Ojos que piden piedad para que se humilla, puesta en tierra la rodilla. Ojos de esmeralda y oro. Ojos en que reverbera la estrella crepuscular. Ojos verdes como el mar por la ribera. Ojos de lumbre hechicera que ignoráis lo que es llorar. Glorificad mi penar. No me desoléis así. Tened compasión de mí. Ojos verdes como el mar. Cese ya vuestro desvío. Ojos color de esperanza. Ojos que simplemente con una gota me llenan de embriaguez. Miradme una sola vez, ojos verdes como el mar. Muy bien, es el momento de la votación de las chicas. Piénselo bien, piénselo bien. ¿De cuánto? Del 1 al 10. Del 1 al 10. 10 siendo el más, obviamente. Damn. ¿Están listos? Voy a comenzar con Andrea, tu votación. Caroline. Andrea, 8. ¡Qué buen Muy bien. 8! El número Mare. del infinito. 10. 10. Ojito y Gracias. todo. Amor. 10. 10. Gracias, tan linda. Jessica. Está bueno. 9. Muy Ey, bien. parce, qué Elizabeth. chimba, qué chimba. 9 con carita alegre. Caroline. 10. 10. Hermosa. Andreina. Carita feliz. ¿Y eso es qué? Un 11. Carita feliz. Pero tiene que ser un número. de Ah, 1 a ok, 10. 10. 10 de parte de Andreina. Sí, 10, está bien. ¿Y Mariela? Un 8 al revés. 8. ¡Wow! Impresionante. Ey, parce, gracias. Oye, no te fue nada fue mal, bien. Sebastián. Te arriesgaste a citar un poema.
puedes regresarte a tu casa. Gracias, me encanta. Tu sudar. total es de 74 puntos, señores. Un aplauso para... 74 puntos. 74. 74. Hey, gracias por la oportunidad. Muy Muy lindas. bien, muy lindo, muy lindo. Gracias. Realmente pensé que iba a ser como un poema muy típico, muy común, X, ¿no? No sé. Pero eso está cañón, o sea, está Sí, chido. usó palabras de domingo y todo. Yo lo veía total. yo. Sí. Mi madre es una rosa, mi padre es un clavel. Sí, sí. típico. Claro, yo también pensé que iba a Yo decir soy- del cielo cayó una rosa, mi mamita la cogió, pero... Además, le sostuvo la mirada a casi todas, por no decir Sí, que a sí. todas. Y O nunca sea, se perdió. Y exactamente, eso es difícil de momento mirar a los ojos, conectar y seguir hablando porque pues, no, Y no se lo chivió. vio nervioso. Ajá, Es se un lo chico vio. seguro de sí mismo, se enfrentó a la línea de fuego, así que con éxito diríamos. Creo que el la primer- entrada también le ayudó porque todos estábamos súper como que, qué chévere. Es que hay que apoyar, Ajá. que gane el Sí, mejor. ya no los vamos a ver. Dejó la vara alta, dejó la vara alta, vamos a ver quién sigue. Esto está muy interesante. ¿Qué hiciste? ¿Cantaste? ¿Bailaste? Dijo un poemita. ¿Tienes un truco de magia? Espérate, hago mi entrada. ¿Tú por qué te pusiste eso así? No, papi, dije un poema. ¿Un poema? Sí. Bien, votan del 1 al 10. Ah, en ese mismo momento votan. Sí, tienen un no es que eligen después. Tienen un tablerito y te dan la votación. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo era? Lo que tú tardes. En mostrar tu talento. O sea, ellas están ahí en las sillas. Y... es que ¿por qué escogí eso? Ellas están ahí en las sillas y tú tienes que decirle el poema delante de ellas. Y la presentadora. Miguel, algo que necesites para tu producción Sentarme magnífica nada de más. Hollywood. Sentarme. Si quieres, Ok. jala una silla o mueve una decoración. ¿Cuánto tiempo tengo? Tú no, tampoco es un concierto, Miguel. ¡Échale otra! A menos que las chicas lo pidan, porque aquí mandan. Ok, bueno, les cuento un poquito antes de empezar a tocar. La música para mí fue algo que arrancó en la pandemia. Yo antes de eso no hacía música, en realidad me gustaba mucho, pero no lo hacía. Y pues es algo nuevo para mí. Te diste cuenta el otro día que la guitarra estaba afinada, así que si la escuchas desafinada, ayúdame hoy. Y pues nada, la música me atrapó a mí fue porque siento que es una manera de desahogarse, como de cuando tienes algo en la cabeza sacarlo. Y quiero aprovechar esta presentación de ahorita para tener una segunda oportunidad. Tú sabes la canción que yo hice, cuando tuve la cita con ella estaba un poco nervioso y me equivoqué un par de veces. Así que quiero mostrárselas. Fue una canción que el primer día que yo vine acá, que tuve 3 minutos para que me preguntaran, yo me acuerdo de las preguntas que me hicieron, más o menos. Entonces yo quise hacer una canción como respondiendo. Así que bueno, aquí va. ¿Ready? Ready, con ustedes, Miguel. Me preguntaron si soy hombre de detalles y que cuáles son los trucos para conquistarte, que si he cometido infidelidades, pero lo que yo quiero es como una reina tratarte. Yeah, hoy voy a decirlo por si acaso no lo sabes, pero para mí te ves perfecta, estás sin maquillaje. Ojalá te llegue mi mensaje. Viajé 1000 kilómetros solo para encontrarte, quiero conocerte. No sé si tuve un poco de suerte, pero mientras pasa el tiempo, todo lo que estoy sintiendo poco a poco se va haciendo más fuerte. Cuando yo te miro el corazón se me detiene, con solo 3 minutos ya loco me tienes. Te hice esa canción para ver si eso te convence y me das el chance que salgamos en los weekends. Cuando yo te miro el corazón se me detiene, con solo 3 minutos ya loco me tienes. Te hice esa canción para ver si eso te convence y me das el chance que salgamos en los weekends.
Él es Miguel, pero espérate, no te vayas porque van a votar las chicas. Así que, chicas, por favor, su calificación para mi querido Miguel. ¿Ya? ¿Listos? ¿Andrea? 10. Mare, 10. Gracias. Amor, Gracias. 10. Jessica, 10. 10 de Elizabeth. 10 de Caroline. 20, pero bueno, serían 10 en este caso. Y 8. No Muy pasa bien. nada, estoy Pero súper te fue muy agradecido. bien. Sí, de verdad, muchas gracias a todas. De verdad espero que les haya gustado y bueno, 78. Muy bien. 78, muy bien. hasta luego. Chao, gracias. Esa canción me llegó full porque es difícil componer de un día para otro, o sea, puedes cantar, pero a mí, digamos, yo estoy practicando componer, es súper complicado. No sé si Amor compone y es súper complicado. Y es súper lindo que te haga una letra en ese momento. Además que te prestó atención. O sea, normalmente uno piensa que no escuchan cuando uno le habla, pero estuvo muy atento él estuvo a las atento preguntas. todo, ajá. ¿Cómo muy lo lindo. sintieron ustedes, chicas? Muy relajado, me gustó bastante y la verdad es que sí compone muy bien, tiene muy buena lírica. Y pues nada, qué chido por él, felicidades. Mariela. Ay, me siento mal, sí, le hubiera puesto Dice un 8, pero ¿por qué? ¿Tú estás en tu derecho? Sí. ¿Te Tiene pareció? expectativas Ella- altas. Ella solo le quiere poner 10 a Alejandro. Mira, ya lo admite, ya dice, yo sí voy por ese 10 y el 10 es para Alejandro. Va a estar peleado porque todos tienen un 10 por esfuerzo, creo. No, pero aquí acuérdense que el chico poner que un gane uno. se ganará estas flores que se la dará a una de ustedes y tendrán 30 no, era minutos para solo compartir esto. con ustedes. Bueno, con una. Que elija. Es un privilegio, piensen bien, chicas. Sea tu mujer. Mira este tipo que tiene tremenda voz, pero tú también, tú la tienes, tú tienes el talento. ¿Qué tal te fue? Que ya vino el otro. ¿Qué tal? Súper bien, Mira, bro. mira, ¿Qué ¿puedes prestar tu cantaste? guitarra? ¿Cuánto te pusieron? No te puedo decir. No, pues Está si cogiendo todo, recopilando Caramba, si todo. eso ya no importa. ¿Cuánto te pusieron? Ya, a ti? dejémoslo de sorpresa, el público se dará cuenta al 74. final. ¿Ah? 74. Ah, cada uno vota del 1 al 10. 74 entre 9. 8. 9 por 8 son 72. ¿Por qué 8? Porque es del 1 al 10. No, pues si no son 9 participantes. No había entrado 8. Ah, Shirley no está. Austin, tu talento es mostrar músculos. ¿Vas a sacarlos? ¿Nos vas a enseñar? No, porque ya a simple vista ya lo pueden apreciar, pero Ay, es otra cosa. Dejemos el físico a un lado. Que, me gusta, me gusta. Sí, el físico se deteriora con el tiempo. Voy a cantarles mi segunda canción, que lancé hace poco. Las que les mostré, me preguntaron ahí sentados. Se llama Tú me encantas. Es una canción muy especial para mí. La compuse junto a unos amigos y creo que tiene un muy buen mensaje, aparte de ser muy buena. Ok. Ajá. A capela. A capela, sí. Ahí está. El escenario es tuyo, Austin. Ok, me paro. En concierto. En concierto, en Amplac ahí para ustedes. Dice así. Tanta manera de decirte que tú me encantas. Eres una princesa desde que te levantas. No necesita prenda de lujo, ni que te pongas la minifalda. Sin la sonrisa yo te dibujo, con eso te basta. Baby, tú me encantas. Y me atrevo a decir que Dios te hizo para mí. En tus ojos el cielo yo vi. Baby, tú me encantas. Y el amor descubrí, en tu piel me perdí. Eres como yo te imaginaba. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ahora sí viene la parte fuerte. Vamos. ¿Qué parte sigue? Chicas, ¿qué número le dan a Austin? ¿Cuál es? 7. Muy bien. Del 1 al 10. Mare, 9. Gracias, Mari. Amor, 8. ¿Qué dice? Interpretaciones. Gracias. Muy bien, No, viniendo de Jessica. amor, gracias. Jessica, 8.
Elizabeth. 10. Buena. Hay interés. Caroline. Epa. 10. Tengo que ponerle carita feliz. Gracias, 10. Andreina. Andreina y Mariela 9. Muy bien. ¿Eso es bueno o bien? Eso es bueno. ¿Y qué 71. Ya. Es que te regresas a tu casa y esperar A los otros. a los Nada, otros. muchas gracias, chicas. Te mando un besito. Muy bien, chicas, ¿qué les pareció Austin? Su nuevo éxito. Me gustó, la verdad es que estuvo bastante afinado, pero lo que sí siento que le faltó, sí, claro, vaya, obviamente tuvo errores, pero estaba nervioso. Ah, bueno, sí. O sea, hubo errores, pero estuvo bastante afinado para lo nervioso que lo vi que estaba. El hecho de ponerse las gafas me dio cierta como inseguridad de su parte, estuvo todo el tiempo con los ojos cerrados, que se metiera las manos a los bolsillos también, por eso puse aquí interpretación escénica, de que creo que le faltó como un poquito más alto. ¿Cómo te fue? No digas puntuación. No, no voy a decir puntuación. ¿Cómo te fue? Pero me fue muy bien, sí, sí. Debo confesar que pensé, no tanto así, no, pero debo confesar que pensé que no iba a tener nada de nervios, pero... Bro, loco. El aire, ¿ah? No, el aire, caminar y correr, me Bro, jugó, pero cuando- me jugó un poquito en contra, un poquito nomás. Pero sí me puse un poquito nervioso, un poquito, que es natural, siento yo. ¿No sentiste que se te cortaba la respiración antes de empezar Sí, a cantar? Sí. Pero nada, me puse en actitud y le di a lo mío, en actitud, bro. Comuniqué al cuerpo con acciones que no pasa nada, todo está tranquilo. Actitud. Y bien. Sí. A las chicas les gustó bastante mi canción. ¿Cuál cantaste tuya? ¿Una tuya? La mía, Tú me encantas. Aquí a nuestro escenario. Ok. ¿Qué nos vas a interpretar, hacer, reír, soñar, cantar, bailar? No sé, Ok. lo que tú quieras. Yo escribí un poema, pero lo deseché porque me puse a pensar. ¿Ya empezaste Los- el acto? Ajá. Ah, ese es tú. Los talentos son hermosos, pero no siempre muestran lo que hay aquí verdaderamente en el corazón. Entonces, mejor vengo a mostrarles una de mis mejores virtudes, que es la sinceridad. Yo llegué aquí a Turquía con una actitud muy cerrada, con la firme convicción de conocer el país, pasearme, tomarme las fotitos y montarme la película. Incluso en mis primeros días, las cámaras no me dejan mentir. Tuve una actitud pésima. Me quejé de todo. Pero llegó el día en que las conocí, que ustedes fueron a nuestra casa. Y cuando volteé a ver la escalera, vi bajar a alguien en específico. Y cuando la vi bajar, algo dentro de mí se estremeció como no tienen una idea. Pero no lo externé. Simple y sencillamente me limité a sentarme y contemplar a esa persona. Todo fue muy hermoso y quizá el destino no quiso jugar a mi favor en ese momento. Alguien más te sacó a bailar y vi todo el acto y fue como que algo muy mutuo y una tensión bonita, que hasta sentí bonito por ese par de personas. Y cuando llegó el día de la votación, te soy honesto, no voté por ti, voté por alguien más. Pero cuando llegó el momento de escoger la cita, me acordé de algo bien importante. Los sueños solo se acaban cuando el tiempo termina. Y hasta ese momento, siempre hay una posibilidad para todo. Así que, sin afán de ofender a nadie, porque ya le comenté a la persona por la que voté, le dije, yo voté por ti, pero tengo otra perspectiva ahora. Y me decidí por ti. Y te lo puse a la cara. En este momento de la vida, ya no me importa conocer Turquía. Yo te quiero conocer a ti. Y si me preguntas el por qué, porque yo creo firmemente en el amor. Y en ese aspecto sí soy como que muy cerrado. Y no sé, me encantó lo que vi porque vi otra portada con un contenido completamente distinto. Incluso hice la metáfora. Si ubican los huevitos Kinder Sorpresa,
El huevito Kinder es hermoso, es delicioso y es rico. Pero yo me quedo con la sorpresa, con lo que está adentro, eso es lo que me gusta. Entonces, ¿eres tú? Caroline, ¿eres tú? Ay, muchas gracias. El tiempo se acabó. Un aplauso para Diego. Diego, no es nada fácil sacar el corazón. Estoy Te vi sudando, temblando estoy de este lado, sudando. se veía temblando, la verdad. Abrazarse. Bueno, vamos a comenzar con Me tiembla la mano. Sí, le tembla. Él estaba mirando de ese lado y sí, hasta la quijada tantito. Sí, yo soy un Ok. vato que tiene un pulso impecable, me está temblando la mano. Andrea, ¿cuál es tu calificación, por favor? 10. Te quedó hermoso. Ah, qué lindo. Muy bien, ay. Mare. 10. Amor, 10. Jessica, 10. Elizabeth, 10. Caroline, 100. ¡Wow! 10. 10. ¡Calificación perfecta para Diego! Felicidades hasta el Gracias. momento. Vas muy bien. Es momento de regresar a la casa. Ok, ¿le puedo dar un abrazo? ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? ¡Vamos por el abrazo! Estoy Lo voy a muy dejar, sudado, pero no pero cuenten no que me lo importa, dejé. no me importa. Gracias, qué lindo. Ah. Esto es el poder del amor, señores. Ya. Ok, ya, árbitro. Ya, tengo que permitir separación. Ya, de ¿Por vuelta a la dónde casa, salgo? por ¿Por favor. la escalera? ¿Por acá? Pues Por donde tú quieras. Vuela, Diego, vuela. Ese abrazo ya me desorientó un poquito. Te dio calor, Caroline. Más de lo normal. ¿Te habían hecho algo tan bonito? Amiga. Nunca en la vida. Hazle arepitas, te lo ruego. Arepitas, arepitas, arepitas. Ok, Caroline. Quería amor, Caroline, vivir del esto amor. fue un talento específicamente para ti, dedicado a ti. Él no le importó que tuviera que impresionar a nadie, solamente a ti. ¿Cómo te sientes? Me siento muy halagada, muy halagada, porque sí, claramente las palabras fueron para mí. Creo que él no le importaba el ramo ni el tiempo. Él ya aprovechó el tiempo acá conmigo. Estoy sin palabras. ¿Qué hiciste? Creo que me fue bien. ¿Qué hiciste? Creo, hice algo. No, pero no digas la puntuación, pero di qué hiciste por lo menos. Güey, ¿Actuaste? mira, los talentos son maravillosos, mas sin embargo no siempre muestran lo que habita aquí. Entonces me enfoqué en mostrar una de mis mejores virtudes como ser humano. ¿Cuál? Hablar con el corazón. Yo hablé directo de aquí, hermano. Ah, solamente como un poema. ¿Y lloraste? Güey, me está temblando la mano, güey. ¿Y qué tema abordaste? Todo te hace temblar la mano, güey. Hablaste. Hablé desde el corazón. ¿De qué hablé hablaste? ¿Qué tema? Mis sentimientos. Bien. De eso hablé. Ya me imagino esa sensación. Y si lloraste, la mataste, pues. Rompiste. Lo importante es que transmitas ahí. Sí. De que te pares y transmitas. Sí, Es lo único eso sí. Él puede hacer cualquier cosa, pero tienes que transmitir. Reitero. A mí me hubiera encantado haber sido bendecido con una hermosa voz como varios de ustedes y por tocar la guitarra. Yo no hago eso, güey, pero soy bueno en otras cosas. Jorge, ¿cómo estás? Nerviosísimo. Bienvenido. Gracias. Esta es tu oportunidad para tener la atención de estas 8 hermosas mujeres y impresionarlas. Pues lo voy a hacer con un pequeño mix. Voy a combinar una canción con otra. ¿Cuánto tiempo tengo? El tiempo yo te digo, no te preocupes, respira hondo. Sabíamos que cantas, pero no te hemos escuchado a tu máximo esplendor. Así que es el momento. Estoy un E poquito ronco por lo de impresionalas. ayer. Que ayer estaba chavando allí con los nenes cantando y eso, pero... Bastante, los escuché. Sí. ¿Ok? So, ahora. Rápido, mi amor, el tiempo es oro. Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor.
No temas, yo te cuidaré. Solo acéptame. ¡Qué calladito se lo tenía el Jorge, chicas! Es momento de dar. Muy bien. Muy bien. Jorgito. Súper bien. Ay, miren esa cara. Miren esa carita. Chicas. ¿Están listas? Listas. Muy bien, comienzo con Andrea. 200, o sea, un 10. Muy bien. Thank you. Un 10 de Thank Mare. Amor, un Thank you. 10. Jessica, un 100. Pero no vayas a explotar. Se puso muy nerviosa. Elizabeth, 9. Caroline, 10. Gracias. 10. Gracias. Ta, 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 ta. 10. Muy bien, 79. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Gracias. ¿Sería? PR en la casa. No, pues muchísimas gracias y pues nada. Hace un poquito de calor aquí, pero... Y con esa chaqueta mucho más, te lo puedo asegurar. Gracias, Jorge. Es tiempo de Gracias. regresar. Se cuidan. Un aplauso para Jorge. Muy bien, es el momento. Ahora sí, chicas, ¿qué piensan de Jorge, que lo ven calladito, tímido, inocente? ¿Mare? Yo estoy anonadada, porque la verdad es que ayer cuando comenzó a cantar estaba súper nervioso. Y ahorita, claro, sí, tal vez la primera estuvo como más tranqui, en la segunda se fue a otro tono, pero bastante afinado, bien esas notitas allá para lo nervioso que estaba, nunca Estaba tembló. muy nervioso, estaba Yo así como un como, tomate. mira tú, mijo. Yo siento el nervio, chicas, yo siento el nervio. Es muy A ver, tierno. alguien lo vio diferente, porque de momento Jorge se ha ido, ¿tú lo viste? Yo siento que en ese momento varias chicas, incluyéndome, nos estamos preguntando como por qué no lo habíamos visto antes. Porque es que ahora siento que lo estamos viendo con otros ojos. Total. ¿Sí? ¿Elizabeth? ¿Por qué el 9? ¿Por qué el 9? No, o sea, solamente fue como el cambio de canción, como dice ella, sí se escuchó como bien así, o sea, un gran bajón. Y eso es lo único que percibí yo. De ahí, para mí, a capela, fue un montón, pues yo que no. Porque ya, imagínense, pónganle sonido y fue la... Yo pienso que es un talento que él como que no lo ha querido explotar y que ahorita se siente es bien chévere. Hablando que en lo haga. lenguaje de hombre que lo están viendo aquí. Alguien dice, oye, Georgie, te veo. Con Jessica, Jessica, obvio. Caroline también lo expresó. ¿Alguien más? ¿Amor? ¿Sí? No, fíjate que me cae súper bien. No podría decir si me gusta o no porque no lo he conocido tan bien y muchísimo. No hemos tenido la oportunidad como que han tenido las demás que han podido platicar con él. Sin embargo, el poquito tiempo que le he hecho una que otra pregunta, se me hace un güey súper chévere. Con buena plática, lo siento para los 21 años que tiene como súper centrado, lo que está haciendo, como que no tiene nada que ver con los chicos de la casa, entonces se me hace chido, se me hace muy bueno. Me encantaría conocerlo un poco más, pero creo que Esa es la como compa. oportunidad, chicas, porque fue uno de los Dale. chicos que no tuvo cita. Entonces es interesante de momento que tenga esta oportunidad de conectar con ustedes en otra forma. Así que acuérdense que aquí hay posibilidades para todos, ¿no? Andrea. Dímelo, Andrea, qué bonita es. Todas las chicas la envidian un poco. No me diga algo, no me como el moco. Vamos a improvisar, mami, que lo toco. Vamos, otra palabra por ahí. Tú sabes la que hay. Te saluda Don't Die. Pero amor, ¿cómo? Es que amor, tú no me entiendes. Tú me entiendes, amor, porque yo estaba el otro día en la piscina y yo le hice así por una broma, amor. Ahora está en sus manos votar porque solamente uno podrá ganar el ramo. Pues el ganador absoluto es... ¿Cómo te fue? Chiquillo, ¿cómo te fue? Bien, ¿te sientes contento? Sí, cuenta. La verdad. ¿Estás la verdad. sudando? Sí, me fue. Creo que no me voy a reservar la puntualidad. No diga la puntualidad. La puntuación. No, te lo mereces, te lo mereces. Pero te salió como esperabas. Sí, mejor.
por esa puerta, por esas escaleras. Oh my God. Viene de Ecuador para el mundo, Don't Die. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Como ya sé qué tengo que hacer, ustedes van a decidir. Ah, ok, le vas a dar opción de tu... Sí, tengo 10 talentos, elijan uno. Del 1 al 10, ¿qué número cogen? Va a elegir igual el que quiera. ¿Qué número escogen? ¿Qué número escogen? Yo tengo 10 talentos, elijan un Jueguen. número. El 8. El 8. Ok, ya has elegido. Que tengo que elegir a una... Sí puedo elegir a una... Claro, es tu show. Ok, aquí mismo lo hago, ¿no? Ah, claro. Necesito un voluntario y esta persona tiene como nombre... El nombre comienza con A y termina en Mor. No, mentira, es mentira que te dicen David. Dios Ok. mío, yo ya iba a coger acá. Mi talento es que improviso, así que ustedes me van a dar una palabra y yo comienzo a improvisar. Muy bien, ¿alguien? Chicas, ¿quién empieza? Cuando haga así, me dicen una palabra, Amor. ¿ok? Ok. ¿Ya? Ya. Déjame coger un poquito de confianza. Ay, alzar mi kick. Ok. Ok, vamos a improvisar. Me llamaron a la casa de las mujeres a cantar. Dímelo, ¿qué es lo que hay acá? Comienza la primera palabra para comenzarte a cantar. Andrea. Dímelo, Andrea, qué bonita es. Todas las chicas la envidian un poco. No me diga algo, no me como el moco. Vamos a improvisar, mami, que lo toco. Vamos, otra palabra por ahí. Tú sabes la que hay. Te saluda Don't Die. Amor. Uy, un hombre por ahí que sonó ayer me dijo unas palabras que dolieron, pero tranquilo, yo no cojo rencor. Tú sabes que yo tengo un poco de color, las mujeres me ponen rojo, tú sabes, no me sonrojo, con arro, no tengo carro rojo, yao. Otra palabrita que yo comienzo con mi swing, tengo también el tumbao. Venganza. Ay, como la alza. Dicen por ahí un refrán, un sentimiento que también es la venganza. No va conmigo, no voy con ella. Tú sabes conmigo lo que quiero, una doncella. Ella luce todo su cuerpo como modelo. Cada vez que yo la miro se le suelta el pelo. Su mirada me intimida con sus ojos bellos. Ya no lo quiero, ya no lo quiero. Otra palabra. Donas. Ay. Y no es el pato Donald, que como tú sabes no uso zapatos de lona. Y me como una dona, pero sigo la dieta. Vamos para el equipo de Barcelona. Boricua. Que lo que es, manito, vamos a improvisar. Te voy a cantar como en tu jerga. Que lo que hay, qué bonita eres. Wow, goodbye. Ahí está. Donde haya sudado como y rojo como un tomate. Ahí está. Ok, es el momento Ese es mi de dar talentito ahí. muy bien. Espero que le haya gustado un Calificación a mi poquito. querido Don't Die. Vamos a verlo. Ella dice, oye, le pongo esto. ¿Están listas, chicas? Sí. Comienzo con Andrea. 10. Mare, 10. Gracias. Amor, 8. 10. Gracias. 10. Gracias. De Elizabeth, Gracias. 10 de Caroline, 10 de Andreina. ¡Wow! 10 de Mariela. ¡Bravo! 78. Muy bien. Ya estoy por regresar a la casa. Desplomando Está las barreras, defendiendo mi bandera, tumbando a cualquiera, comenzó la guillaera. En esta liga nueva no me da. Vamos a improvisar por allá. Nos vemos, gracias, chicas. Wow, qué nervio te entra, loco. En serio me sentí como en una audición, loco. Como en The Boys. ¿Qué hiciste? Improvisé, loco, ya. Rapeaste. Sí, loco, qué bacán. ¿No te pelaste? No me quedé en ninguna, loco. Creo que por ahí algo que Barcelona y la... La etiqueta. Pero sudas como bestia. Por más que allá Bajaron al aire, ¿no? No sé, loco, pero... Ey. No, es los nervios, es la tensión. No, porque es que yo sé lo que voy a hacer. Bien, Solo, loco, bien. si ayer me temblaba la mano. Improvisé, me fui así, me van a decir una palabra. No me den de servicios la Yo le dije así, ok, yo tengo 10 talentos, dígame un número para cuál es. Ah, yo le dije así, igual vas a elegir el que tú quieres, ¿no? Yo tengo 10. Y también dije lo de, bueno, necesito a una voluntaria. El nombre comienza con A y termina en Mor.
lo sentí, pero pues así, como se lo dije a Andreina, al final del día somos una familia, aunque no convivamos tanto con ellos, es la única vibra masculina que tenemos en un ratito del día, ¿no? Entonces, pues bueno, igual en un futuro también toca platicar con él y aclarar las cosas y listo. Su presentación, realmente le puse el 8 no por nada que ver, juzgué lo que vi. Y pues no rimó bien en algunas partes. Y si eso dice Mare, que lleva haciciéndolo desde hace tiempo, pues debería de ser algo sencillo para él, como pues poder desenvolverse chido en ese ámbito. Es verdad, pero sí rimó cuando me dijo que ya no, entonces yo 10. Ajá, ahí estuvo. Mi rima de ya no 10. quedó perfecta, así que el 10. Quedó claro el mensaje. Ahí estuvo el 8 para mí, pero chido. Y me gustó que también jugaron con la palabra venganza, como poniendo la situación en contexto de lo que llevan pasando chicas. Eli. Y lo dijiste después de amor. Teníamos que decir algo, o sea, no solo cosas positivas, porque él iba, prácticamente, él rima conforme a lo que tiene en su mente, o sea, lo que le ha pasado por la mente, ya sea ahorita, ayer o en Y cualquier fueron las que momento. mejor le quedaron. Entonces, las que tenían que ver con el momento, ¿no? Rimó, teníamos que decirlo. Ay, Dios mío, chicos, ¿no se han dado cuenta? Hemos tenido una variedad de talento de la parte de los chicos bastante grande. ¡Qué bárbaro! Sí. Ay, qué nervios. ¿Quién vendrá ahora? De Paraguay para el mundo. ¡Ale! ¡Ale! Mariana! Me equivoqué, Alejandro. Hola. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a este momento de tratar de impresionar a las chicas. Bueno. O a la chica, no sé. Ajá. ¿Qué talento tienes para nosotros? Yo voy a hacer magia. Magia. Sí. Ok. Bueno, Lo que tú quieras hacer. estoy un poco entusiasmado, así que... Bueno, ¿alguien tiene por si acaso acá un mazo de naipes? No. De cartas. Ok. Vamos a intentar entonces mostrar un poquitito de magia. Con... Quizás representar una historia, con un poco de magia. Con cosas que tengamos a mano, ¿no? Alguien quizás tiene una servilleta, ¿no? Rápido, No hay chicos. problema. Busquen. Una uva. Una moneda. Empecemos con una moneda. 25 kurus. ¿Están ahí, no? ¿En qué mano están? No están ahí. Están detrás de tu oreja. ¿Viste? ¿Viste? Bueno, eso representa una historia llena de sorpresas, que son los 25 kurus, ¿verdad? Sorpresas, pero como en las historias las sorpresas no son suficientes, las historias vienen con muchas cosas lindas, ¿no? Entonces como que también importa mucho un poco más de magia. 25 kurus se transforman en una lira. ¿Viste? ¿Viste? Venga. Eso representa un poquitito la abundancia, ¿verdad? Que también es importante en toda historia, ¿no? Abundancia, toda historia linda. Tiene que tener abundancia de valores, abundancia de vida, de vibra y un montón de cosas más, seguramente. La abundancia puede ser grande, puede ser genérica, no necesariamente tiene que ser económica, sino que puede ser en alegría, en felicidad, en onda, en lo que busques. Bueno, para continuar quizá, ¿qué puedo hacer ahora? No sabía cómo meter dentro de la historia, pero podemos, no sé, transformar tal vez monedas en ositos, representando un poquitito la dulzura, que también es importante que esté siempre dentro de la historia. Yo me lo voy a comer porque no es muy bien visto que sale unos ositos pegajosos. Y después como que hace mucho calor, estoy aparte nervioso. Entonces creo que, no sé, ¿nadie tiene un pañuelo o algo así? Bueno, ¿Te no. funciona eso que No, están ellas creo que- usando? Oye, Creo que me puedo secar con mi pañuelo. yo decía, Marila tiene uno en el cuello, pero no sé. No, y como que hay mucho calor. Entonces este pañuelo que me ayuda a secar un poquitito todo el sudor. Representa ese calor de hogar que es importante dentro de las historias, ¿no? Esa vibra, esa pasión, esa fogosidad.
que importa, que suma bastante. Y a lo mejor, por último, a mí me gustaría saber si es que a Mariela le gustan las flores antes que nada. ¿Te gustan? Sí. ¿Sí? ¿Alguna flor en particular te gusta? No. ¿Sí? Cualquier flor. En Paraguay, nosotros tenemos una flor muy particular, que es la rosa blanca. Entonces, vamos a ver si logramos que este pañuelo, lleno de energía, lleno de calor, se transforme en una rosa blanca, ¿no? Pausa comercial. Ay, estoy temblando. Así que... Estaba temblando. Siéntate. Necesitas agua, hombre. Pobrecito. Bueno. Ok, muy lindo. ¿Sí? Ahora es el momento de la calificación, por favor. Estaba así mirando a ella y salió para atrás. Si tenía naipes le hacía un poquitito más de magia, pero nadie tenía, entonces tuvimos que llegar hasta ahí, ¿no? Andrea. Ay, no, sí me da de risa. 7. Gracias, jurado. Mare. 9. Amor. 9. Dame. Jessica, 10. Voy a Elizabeth, llorar. 9. 10. Caroline, 10. Andreina, 10. Y 100 Bien. de parte. Ese es el que más te importaba, ¿verdad? ¡Wow! 74, no te fue yo- nada mal. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Muy bien. Te Estaba puedes practicando, regresar. practicando allá. Ah, bueno. Me voy. Ya voy a respirar un poco más. Pobrecito, hombre. Siento que este hombre se me iba a desmayar. Yo estaba ya buscando paramédicos. Gracias por el tiempo. Mariela, ese fue otro de los actos que era para Mariela realmente, pero me parece que no tenía nada que hacer y se inventó algo que eso se aplaude. Todo se inventó, se todo. aplaude Y tenía- que lo hizo. Mariela, dime. Qué lindo, le vi todas las monedas que sacó cuando dio la vuelta. Mira, pero escúchame. Tú le vas a ir a Andrea con esta, le vas a bajar. Dime, Palpi, que Escúchame, yo te escucho. adopta el acento. Adopto. Mira, mami, te voy a sacar una glopeta. No le digas eso, Mira, Gerardo. mami. ¿Qué iba a decir? Una glopeta, una... Ya, cállate. Mira, yo voy a decir así, si voy por Andrea. ¿Qué hice? Voy por Andrea así, ve. Malmi. ¿Qué hice, ¿Sabes? Malmi? Malmi. Así, Malmi. ¿Sabes que yo soy tu Palpi? Mami, tú sabes que yo soy tu No, papi. Malmi lo voy a No hay decir. break. Malmi. No hay Aquí hay break. break. Brother, no hay break. Malmi le voy a decir. Brother, no hay break. Malmita. Y después le sale, mira, después le sale... Pues solo falta Andrés. Solo faltas tú. Cuéntanos Paraguay, ¿cómo te fue? Paraguay. Creo que bien. ¿Vos sabes qué? ¿Cuál fue tu puntuación más baja? No. 7. Escúchame una cosa. Bienvenido al club de los 7. Escúchame una cosa. Las chicas en este sentido se han ganado el que no están siendo duras, loco. Las chicas no están siendo duras. Las chicas ¿Tú serías capaz de cuando ellas vengan darle menos de un 7 a alguna chica? Un 5. Amor, le voy a dar 1, así él lo haga bien. Papi, pero... o sea, Amor va a venir acá a tirar sus temas, bro. Ella tiene una voz increíble. Así lo haga bien, perfecto. Seguir de un columpio, se dé 3 mortales y caiga así. 1. No, mentira, no, yo no con... Yo para mí, ella me va a conocer y le voy a caer súper que bien. Yo lo sé. Papi, esa mujer te odia. No, me odia. Ajá, déjala nomás. Yo no voy a insistir, eso sí. No hay break. Yo ahí no. Yo no voy a perder mi tiempo cuando una persona me dio el voto de confianza. Yo, Andrea, tengo que llevármela así, ve. Trépate. Yo me voy con Andrea, donde sea, loco. La man dio un voto, bro. Así como a ti no te interesa conocerme, a mí no me interesa ver tu talento. Es más, me voy depinado. Me voy. Eso se puso arrecho. Tú dices, ellos te van a dar una pizarrita. Por eso me pagan. Por eso, nos van a dar una pizarrita. Ah, no me han pagado.
Tú lo que le vas a decir es... ¿Qué vas a hacer? A ustedes les pagan. No, no tengo un número porque no me impresionó. No tires esa, chicos, sé humilde. No, brother, no. No, Es como que ella hubiese dicho. ¿Sabes qué? ahora, Tú tienes ella que me ser. verificó. Tú puedes ser mejor que ella y tú puedes ¿sabes ser qué, un amor? mejor hombre. Eres increíble, te doy un 10. A pesar de, ¿Y si lo hace de verdad mal? Pues le das la puntuación que tú creas, pero mira, sé honesto, hablando sin relajo. Brother, no hablemos del Escúchame, break, no, está bien, pero aunque, hablemos mira, del break. escúchame, te quiero decir algo. Aunque, mira, sea aquí en este reality, sea donde sea, nunca pagues con la misma moneda. Brother, yo vengo leyendo esta parte que dice, si te dan en una mejilla, pon la otra, brother. Por eso soy medio... Puta, ¿tú crees que no tengo Yo tengo me hinchado dan esta nalgadas noche. todos los días? Yo soy de las personas, brother, que si me pegas aquí, te pongo la otra. Por eso que estoy así medio cachetón. Ven acá, te voy a decir, no, mira. Ya, brother, tranquilo que yo no pago con la misma moneda. ¿O tú has visto que siempre Ay, te doy el mismo billete? tú podrías, mira, ¿Qué? Hey, Donday, una pregunta. Tú generalmente tú eres elocuente porque te mueves mucho, ¿ves? Tu expresión corporal es muy amplia. ¿Y por qué tú lo sabes? Pero tú podrías ser elocuente siendo serio. Si tú fueras un tipo serio. No, brother. Es más, En el noticiero. brother, en serio pasé una experiencia. Hey, vamos a hacer un noticiero, Atención. Ok. Muy buenas noches, Tú eres el damas. más viejo del canal. Ok. Tú eres el típico Pero man cada que uno no lo ha agarre su votado set, porque es la, Ok. literal es la cara Mira, del no, canal. escúchame. Siéntate ¿Quién va a agarrar? Escúchame. aquí, ¿Quién va a agarrar? Alguien tiene que agarrar. Acá los dos somos los presentadores. Como un beso a 10 Los pies. presentadores. Arre. Don Daida es la chica del clima. No, ustedes son los presentadores. La noticia, la música de las noticias, por favor. Ya, yo soy la mujer, ya. ¿Tú eres la mujer? Sí. Listo. La música, tun, 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 tun. Flash. No, flash informativo. Vamos a hacer un flash informativo. Flash informativo. Buenas noches. En las noticias de hoy tenemos importante información que darles a todos ustedes a partir de lo que ha pasado en la casa de las mujeres y los hombres. Es importante que sepamos que esto es una noticia de última hora. De última hora, así como lo dijiste, Enrique. Espérate un ratito. ¿Qué dice estudio? Sebastián. Ok. Sebastián, lo que ha pasado de última hora es que 9 hombres y 9 mujeres se van a encerrar en una casa. No sabemos a qué, quizás hacer el... No sabemos. Pero se dice que una conductora llamada Vanessa va a ser la presentadora de aquel programa. No sabemos quién va a salir enamorado. Quizás haya infidelidad, pero no sabemos. Cuéntamelo, Enrique. Atención, así es, María Claudia. En estos momentos tenemos información de última hora que nos dice que ha habido conflictos, importantes conflictos entre la casa de los hombres y las mujeres. Y tenemos a alguien en el lugar de la noticia. Por favor, tenemos a nuestro enviado especial, Jorge. Jorge, por favor, cuéntanos qué pasa en el lugar de la noticia. Sí, en el lugar de los hechos. Suéltala. Dale, Jorgito. ¿Ya? ¿Acción? Sí. Okay. Al aire. Sí, Jorge, te tenemos en el lugar de los hechos. Por favor, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, mira, aquí estamos con los 9 Jorge, discúlpanos. Aléjate un poquito del receptor que no se escucha. Ok. ¿Está mejor? Ahí está. Muy buenas noches, aquí estamos en la casa, ¿verdad? Les podemos mostrar la casa, véngase con la cámara. ¡Camarógrafo! ¡Camarógrafo! ¿Quién está? No. Ahí está. Por Pues favor, véngase por la casa, Papá aquí, Noel, estamos chequeando despídelos. rapidito por aquí. Usted ve, mira, estas son las sillas, ¿verdad? Por aquí va a estar la mesa, aquí se van a sentar, este va a ser el televisor donde van a presentar. Mira, sigamos por aquí rapidito porque ellos están grabando. La foto. Así que, mire, aquí hay un concursante muy especial que yo les quiero presentar al público, ¿verdad? Yo pienso que es un concursante, ¿verdad? Bastante joven y tiene mucha energía. Miren por aquí. ¿Qué te parece? Está guapo. Seguimos. Jorge, Regresamos a estudio. Regresamos a estudio en estos momentos en información de última hora. Queremos también saber de nuestro último participante que es absolutamente elocuente, es el señor Renier. Renier, por favor, cuéntanos qué ha pasado en la casa directamente. Jorge, nuestro enviado especial, tiene una entrevista directa con él
y nos quiere contar directamente todo lo que está pasando. Cuéntanos, Jorge. Mira, yo estaba con las chicas ahí y yo me estoy dando mi tiempo. Yo lo estoy disfrutando. Estoy dándome el tiempo para conocer y quizás hay algo por ahí, yo no puedo decírtelo. Pero yo sé- ¿y qué tipa te parece mejor? Es que yo soy una persona reservada. Renier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nervioso? Un poco, claro. ¿Qué talento tienes para nosotras? Vamos a modelar de allá. No. No, la verdad, mi único talento soy yo. Ok, ¿Sabes? Pero no la persona que ven por fuera, sino la persona que ven por dentro. ok. ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué quieres expresarnos? No, simplemente no vengo a expresar nada, simplemente vengo a decirle que a veces el hecho de ver a una persona callada, apartada, da a entender como que, oh, él es un chico amargado, él es un chico serio y la verdad no es así. Yo no me abro a todo el mundo. No quiero que, tú sabes, que por esto piensen como que me estoy vendiendo ni nada, simplemente estoy mostrando como un poco más sentimental un poco más de mi parte sentimental. Y la verdad que vine aquí a encontrar el amor y lo único que tengo que decirle es que soy una persona que se enamora y tiene sentimientos. Simplemente no tengo ningún talento que mostrarle. No todo el mundo puede ver la persona que hay aquí adentro. Pero una vez descubran esa persona que hay aquí adentro, pueden ver quién soy yo en verdad. Ya. Está nervioso, creo que está aprovechando el tiempo para poder expresar lo que siente, que también es válido, cada quien hace de su tiempo lo que quiere, así que es momento que pongan algo o algo que decir o lo que quieran. Podemos hablar. ¿Algo? ¿Qué dice? Dice que si no nos das oportunidad de conocerte, no podemos ver quién eres. Es que la verdad he tenido pocas oportunidades. Lo escribió. Ha sido muy corto el tiempo que nos conocemos. Yo pienso que todo tiene su tiempo y su momento, ¿no? Y ¡Sonríe! sí, No, o yo sea, siento que ustedes, debería de chicas, aprovechar los momentos que tiene para realmente expresarnos quién es. es que te estoy hablando con el corazón en la mano ahora mismo, aunque no lo parezca. Y es que mi personalidad es soy serio, pero no significa que ser serio, ser un amargado. Ser serio porque tengo sentimientos y no sé, soy así. Quizás las cosas que he pasado, las etapas que he vivido en mi vida me han marcado y hoy por hoy soy la persona que soy. Me considero una persona bien fuerte, pero no sé, siento que etapas en mi vida que he pasado me han hecho ser como que a veces sí, un poco serio, un poco como que opaco, ¿no? No sé, quizás le falta esa otra parte a mi corazoncito para ser un poco más alegre. Bueno. Soy Géminis. Oh, wow. ¿Qué es? ¿Qué es? Géminis. Muy bien, chicas. O sea, sí puedo decir algo. Sí. O sea, entiendo completamente tu punto. Voy a hablar nada más por mí. Creo que todos hemos tenido dificultades en nuestra vida y aún así, pues intentamos poner la mejor cara, ¿no? No te estoy diciendo que sea serio ni muchísimo menos. De hecho, cuando hablamos ahorita de la cocina, que tuvimos la oportunidad, pues, wow, qué chido. Pensé que serías la última persona que dirías lo que me dijiste. Sin embargo, sí, pues vaya, yo sí tengo ganas de conocerte y conocerte como persona, ¿sabes? Chido, o sea, no me malinterpretes, pero no puedo hacerlo y no sé cómo llegar a ti porque creo que siempre te muestras como con un escudo y entiendo completamente el por qué lo dices ahorita. Sin embargo, todos tenemos problemas y no quiero comparar, pero pues venimos con la mejor intención de, güey, conózcame, esta persona soy yo, y sí, soy reservado y soy selectivo y te he pasado por problemas, pero ok, trataré de darles mi mejor cara. Yo sé, perdón que te interrumpa, sé que mostrarme así como que un escudo para que ustedes me conozcan, a lo mejor como que las aleje un poco, pero eso no significa que esté abierto a conocerlas, ¿me entiendes? A saber cómo ustedes piensan o a saber lo que ustedes piensan de mí. Es completamente diferente si ustedes comparten conmigo, si ustedes me dan la oportunidad de yo demostrarles quién soy. Renier, te agradecemos mucho por abrirte con nosotras en esta ocasión.
no vamos a votar porque fue algo diferente y pues al final del día había unas reglas en específico, pero esto no implica que tu tiempo no haya sido tomado valiosamente y te lo agradecemos, ¿va? Muchas gracias. Daniel, puedes regresar a la casa. Y no modelaste, eso tenías que hacer, tenías que bajar así. Ya, Too bueno. sexy for my love. ¡Qué modelo! Ajá, qué ¡qué modelo! ¡Qué modelo! Modela sube y ahí te quedas y das una vueltecita y luego te vas. Va, ahí va, ahí va. En contra de la voluntad de todas, de vuelta a tu casa. Muy bien. Para contratos. Pero la verdad, la he pasado muy bien. Magic Renier. Ok, chicas. Ok, atención. Vamos a empezar a hablar de el principio, cómo terminó esta situación. Sí, ¿Qué pensaron del principio? Horriblísimo. Pero al final la arregló bien. No, pero desde un inicio se valoraba que tuviera pues la iniciativa de venir y contarnos eso, porque todos lo hemos visto muy serio y tener la iniciativa, porque pudo no venir. Y Claro, tomar tenía la iniciativa y opción, contarnos, tenía sí, la claro. opción. Desde ahí se valoraba bastante, pero al final. Elizabeth. Creo que lo que a él le pasó, bueno, eso es mi percepción, es que él, su personalidad ya es así, su personalidad es bien coqueto. Entonces probablemente él pensó en algún momento en hacer algo similar a lo que hizo al final, pero tal vez pensó, van a pensar que soy el doble de lo que soy de coqueto, de lo que soy de Magic Mike, de lo que mi cuerpo y Bueno, que yo porque me él sí tiene siento. en su corazón, es un chico que busca el amor y que busca familia y que Claro. busca todo. Entonces, de momento ves eso y puedes ver esto y a lo mejor en tu cabeza no hace match. Exacto. Pero ese es él, también es él. Ay, Dios mío, todo eso. Trajo producción, señores. Ya no Andrés, me ven para asusten, acá, no me ven pongan para más acá, ven nervioso. para acá. Andrés, bienvenido a este show talentoso, espectacular, único Gracias. ante las chicas. ¿Qué nos vas a presentar? Un pedacito de cada interpretación de lo poco que lo conozco a los chicos. Pregúntame, Vanessa. Renier, ¿qué buscas en el poder del amor? Mira, Vanessa, yo vine acá hasta Turquía porque yo estoy buscando el amor. Y estoy buscando conectar con esa chica que de pronto puede estar ahí. Pregúntame quién es, Vanessa. ¿Quién es la chica que te robó el corazón? Mira, la chica que me robó el corazón, yo me lo quiero mantener reservado. Porque yo estoy mirando en cada una de ellas y todas son hermosas, Vanessa. Todas. Todas son hermosas y es como que cada una tiene un... El otro día conecté con Caroline.
tuvimos como que un pasito de swing. Que me puse nervioso. Una mujer tan voluptuosa, tan grande. Pero me lo mantengo reservado, Vanessa. Eso no lo comentaba nadie. ¿A quién más quiere que interprete? A Jorge. Ay, te pasa, de verdad. Está muy bien, lo hizo muy bien. Él se trajo algo de cada uno, mira. Ahí va. Vamos a comenzar con la mirada para entrar en el personaje, ¿ya? Ok, la mirada, sí, es cierto. Con Jessica que conectó, ¿no? Mira, Jessica, yo te voy a enseñar un paso que yo hago allá en Puerto Rico, que es un paso que yo cuando estoy en el jangueo, estoy encendido, es como que yo estoy con la niña ahí y es como que tú la agarras y comienzas a hacer el pasito así. Y ella, mira, y ella está ahí. Y tú la tienes que sentir. Y tú la levantas y la traes para aquí y le haces así en la oreja. Y si es que no se la lavó ni modo, tú estás ahí. Pero estás en el jangueo. ¿Quién más? Rápido. Dondai. Pero amor, ¿cómo? Es que amor, tú no me entiendes. Tú me entiendes, amor, porque yo estaba el otro día en la piscina y yo le hice así por una broma, amor. Tú lo estás interpretando mal. En serio, amor. Yo voy a luchar por ti, Mari. Te lo prometo. Es que solo quiero que ella me diga, dime que no quieres que yo luche por ti. Dímelo. Ay, no te creo. Dímelo porque yo voy a luchar por ti. Me acerqué, estoy nervioso ya. Ah. Otra persona. Austin. Austin. No, espérate, amiga, está muy bueno. La boca. Hola, Austin, hola. ¿Tu nuevo éxito? Sí, mira, yo no me las sé las canciones ahorita porque no tengo autotune. ¡Matador! ¡No te compro otro rápido! Pues ya. no hay tiempo. Miguel. Usa esa manzana, por favor. Ese es Diego definitivo. Vamos a, chicas, ayúdenme con las palmas, por favor. Vamos, chicas. ¡Oh, Andreina! Se acabó el Tu tiempo. mirada me alucina. Ya no importa nada. Igual. Diego, el de la manzana. Ya, Güey, es que- producción no tienen manzana, güey. Tengo una manzana, esta manzana la mandé, yo estaba hablando con los chicos, estaba platicando y me la mandó para Andrés. Caroline. Me la mandó para Caroline porque dijo que le gusta la manzana. Andrés, se te acabó el tiempo. Ya, no importa. Lo siento. Es momento de dar, obviamente, la calificación en estos momentos. Ellas tienen que dar la calificación. Ellas tienen que darla. Faltó el mate nomás. Faltó el El mate. mate. Va a ser un Ese mate. es Alejandro. Va a ser un mate relajado. Muy bien, empiezo con Andrea. 10. Le dio 10 Mare, 10 Amor, 10 Jessica, 10 Elizabeth, 10 Caroline, 10 Andreina y 10 Marina. ¡Calificación perfecta, señoras! Muchas gracias. Momento de regresar a la casa. Gracias. Esperen, me voy a llevar esto. Porque Dios era. mío, él trajo todos los props. Me faltó la de Colombia, solo era un labial. Ay, Se lo dejo no. ahí. No te creo. Faltó ahí. Yo quería ver a Colombia. Pero muchas gracias, ¿no? chicas. Espero que se hayan divertido mucho. Hubiera ahorrado la historia del principio, chavo. Sí, la verdad que Dale. sí. Nos vemos, chao. Ahora podemos platicar de talento. Es muy observador. Quiero ver. A ver, güey, haz la invitación que hiciste de mí. Imítame, arre. Sí, porque eso ya vimos que te fuiste a hacer, a imitar. Sí, a todos, güey. Te llevaste una fruta, ¿verdad? Sí. Shirley, ¿cómo estás? Mejor. Hola. Puedes unirte con las chicas. Como se están dando cuenta, Shirley acaba de integrarse al programa. Shirley, al principio del programa tuvimos obviamente que comentar esta situación. Sabemos que tú y Caroline no estuvieron presentes al principio del programa.
aquí hay una responsabilidad, unos horarios que todos estamos cumpliendo. Es muy importante el compromiso porque todos estamos esperando. Así que como le dije a Caroline, ahora mismo tienen este aviso, pero para la próxima vez se tomarán cartas en el asunto. Sí, yo Entonces- entiendo. Lo que pasa es que estuve con fiebre toda la noche y estoy mal de la garganta. Entonces era imposible poder venir como estaba. Entonces por eso es que no pude llegar temprano, ¿no? Llegamos muy tarde a grabar ayer y estuve mal casi toda la madrugada. Entonces por eso es que no asistí a la hora. Bueno, pues en esta ocasión sabemos que hay un aviso, hay una responsabilidad, se tiene que anunciar, decir, platicar. Aquí hay personas que entienden, así que ya lo saben, para la próxima todas, porque esto es un mensaje que aprovechamos lo que sucedió para dárselos a todas, ¿va? Sí. Muy bien, comentemos, ¿de Andrés? Estoy dando nada, bien talentoso el chico, la verdad. Al principio con la historia estaba así como que... Pero de ahí, increíble, increíble. No entendí el punto de la primera historia. No, Creo yo que era quemar tampoco tiempo entendí. hasta que le den la canción. No, yo creo que fue para como romper el hielo y que le bajaran los nervios. Ajá, también. Bueno, chicas, tenemos una situación. Tenemos un triple empate. Wow. El primero es Diego, Renier y obviamente Andrés. Ahora está en sus manos votar porque solamente uno podrá ganar el ramo. Así que voy a decir un nombre y vamos a votar, ¿va? ¿Quién quiere que el ganador, alce la mano, sea Diego? Seis votos para Diego. Segundo es Andrés. Andrés también, sí. Dos votos. ¿Yo puedo volver a votar? Ajá, todas pueden volver a votar, creo. No se puede volver a votar. Ah, entonces ya ganó Diego. Queremos que gane Diego. Sí. No, pero espera. Renier, ¿alguien? También quiero que gane, pero... Quiero que gane. pero Sí, sí. me gustó su actuación también. Ajá, yo quiero decir algo. Ajá. Está, o sea, vaya, los tres, Siento que Reinier. chidos los tres, pero pues bueno, Mari aquí ya tiene su cita Sí. con Andrés. Reinier creo que fue más que nada como para conocerlo un poco más y que se desinhibiera. Y en esta ocasión estaría bien gane padre Diego. que gane Diego Es para que verdad. tenga Tenemos esta que cita volver a linda. hacer la votación. Ok. Alcen la mano. Ah, pues dale. Ok. Ok, Voy ya, a empezar. ahora sí. Andrés. ¿Quién quiere que vote por Andrés? Renier. Hay que levantar la mano. Sí. 1 para Renier. Muy bien. Diego. Sí. Pues el ganador absoluto es Diego. Así que se lo van a dejar saber o nos conectamos. Chicos, ¿cómo Hola. están? Hello, my friend. Papi, eso fue de una. Ja. ¿Nos escuchan? Sí. Vengan para la sala, hay noticias. Vengan. Primero que todo, queremos agradecer de parte de las chicas el esfuerzo que todos hicieron. La verdad nos divertimos muchísimo, estuvo bastante interesante y estuvo tan interesante que tuvimos un triple empate, pero las chicas decidieron por uno. ¿Están listos para escuchar quién es esa persona que ganó esta dinámica y gana un ramo de flores para dárselo a la chica de su elección y 30 minutos con ella? Sí. Chicos, más ánimo. Sí. El ganador absoluto es Diego. Diego, ven para casa de las chicas, por favor. Diego, ven para acá, no te Anda, sientes, Diego, ya, anda. ven. Gracias. ¿Cómo se sintieron, chicos? Bien. Fue Muchos intenso. talentos, Claro. Quedamos impresionadas. Muchas, no nos esperábamos que Sebastián hiciera poesía, para nada. Para nada. Renier, ¿cómo te sentiste? ¿Quieren saber acá? ¿Qué hizo? Todavía estoy como que... ¿Qué no hizo? Que luego les cuente, Renier. Yo tengo que despedirme de ustedes, pero quiero recordarles antes de hacerlo que un chico y una chica tendrán la posibilidad de ganar un viaje increíble a un destino de Turquía impresionante. Como saben, los detalles se los daré más adelante. Ahora sí, chicos, platiquen lo que quieran. Yo me despido mientras esperamos a Diego.
Bye. Chao. El ganador. ¡Que viva el amor! Les voy a decir algo. De corazón. ¡Viva México! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué decir? De corazón, gracias. Gracias a todas, en serio. Qué Bueno, lindas. mi querido Diego, en esta ocasión te hago entrega de las flores, que son tu premio para que se le entregues. Bueno, yo me imagino a quién. Y vas a tener 30 minutos para estar con ella en la casa, en un lugar aparte, donde ustedes elijan, platicar y seguir conociéndose. Así que, perfecto. ¿A quién vas a escoger? Tengo que hacer la pregunta. ¿A quién será? No sabes. 1,000,000 de veces las cojo. Caroline. Muy bien, Caroline, ven por tus flores. Y bueno, es el momento, aprovechen bien esos 30 minutos, chicas. Yo me despido, pásenla bien, eche ojo que se porten bien. Muy bien. Y yo siempre me porto bien. Muy bien, a disfrutar, chicos y chicas. Chicas, me despido. Hasta luego. Oigan, Luego. qué lindas, Chao. qué lindas, gracias. ¿Estás nervioso? Mucho. Ve cómo me tiembla la mano. No, pero ya estás más tranquilo, se te nota más tranquilo. Sí, ¿No? nos Nos sentamos acá. aquí. ¿Cómo estás? Bien, yo estoy tranquila. Oye, ¿todo bien? Sí. Ay, qué linda, qué linda. Es que hace rato no te vi en pantalla. No, hoy me levanté más bien mala, un poquito enferma. Pero ya estás bien. Ya me siento un poco mejor. Qué bien, qué bien. ¿Sabes? Perdón que me la pase soplándome, pero... Yo te echo aire, dame eso. Tranquilo, eso sí me pondría tímida. Así, Ya, pues no. mejor para que sea más... Ay, con No. esto, no sé por qué te lo estoy pidiendo, sé que hay un montón. Eso sí me da pena. ¿Sabes qué es lo que se me hace más padre de todo esto? Que en otras circunstancias hubiera sido muy distinto en el ámbito superficial y banal. Porque creo que tanto tú como yo, si nos hubiéramos conocido en otro lugar, hubiéramos dado nuestra mejor cara, que súper arreglados, no así todos empapados de sudor. Y cuando me levanté para abrazarte me quedé pensando, oye, pero me va a tocar las palas, estoy todo sudado. Y creo que ha sido hermoso porque no ha habido filtros como tal. Pienso bien por Diego porque se le da la oportunidad de invitar a salir a la colombiana. Claro, él no tuvo esa oportunidad hoy porque no estaba la colombiana. Por eso, Claro, por eso claro. mismo creo Sí, que fue que está se súper- escogió a Diego. Por Muy eso, bien. por eso aparte le di la manzana de parte de Diego. Bien. Qué gran tipo eres, ¿eh? Sí. Me parece muy normal el man, pues. Y ¿Cuánto sacaste tú? Consideré en algún momento dejarle algunas cosas, o sea, las cosas que llevé a las chicas con la intención de que ustedes después se las pidan, pero de repente se enojaban. Sí, pero no le den mi gorra rota. ¿Cuánto sacaste tú, Colombia? 74. 74. 70 y algo, no me acuerdo muy bien. Yo también, 74 creo. Tú perfecto. 7-8. 7-8. Yo también 7-8. Perfecto, 7-8. 7-8. Ah, y faltó una que votara con todo y eso. Ah, claro, es porque no estaba. pues. Bueno, ¿y ahora qué? Me intriga. Ahora espera que qué Diego vuelva hizo y que nos Diego. cuente qué. Hablar, Dale, digo pues. que hablar. Sí, pero es que ¿qué? él va Pues, con o sea, una chica. chuta, para que ella Claro, perfecto tienes media que hora hablar. ya acepto. Puso ¿Pero el qué fue lo que corazón en hiciste? las manos a la chica. Hablar, papi, estoy diciendo que yo hablé. ¿Y fuiste stripper? No, que estoy... ¿Bailarín? No, él también dice que habló así del corazón. Claro, se abrió. Dale, dale, dale. ¡Ay! Lo que ordene mi general. ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Líderes! ¡Chicas! ¡Saludos! Solito me sabe. Dios mío, Andreina, contrólate. Unas anitas, ¿no? De ser papá. Darle la mano a alguien, para mí era muy importante. Y en el momento en que él me lo hizo, me asusté. Un beso. Y tú, pues, Yo intenté un beso. Salió en la casa de los hombres lo de la nalgada, porque Ay, si no eso hubiese toques pasado... ese tema que amor se pone mal.
¿Qué decía la carta de Donday? Yo creo que Donday y Mare nunca tuvieron nada a la final. Sí, o sea, eso es puro show. A mí no me conviene que se enteren en Ecuador de esto. Y te pido disculpas de nuevo. Es una chica familiar, pero tiene una niña. Señores, hemos llegado el tiempo de votar para los nuevos líderes. La persona que tenga más votos va a ganar $2,000. Elijo como líder de... Me parece que todos tienen una perspectiva.